RIPA 3, que son el último que os pedí. Hoy precisamente vamos a avanzar un poquito más en el RIPA y ya os voy a pedir hoy el RIPA 4, pero si hay alguna duda de estas respuestas podrás comentar. Yo la A la primera no la tengo bien. ¿Qué dice la primera? Ahí estamos por la prueba, dos luces blancas separadas y a distinta altura. ¿Y cuál será nuestra maniobra? Vale, entonces lo primero, independientemente de las respuestas que nos den, sería intentar ya identificar el barro que estás viendo. ¿Y qué dirías que es el barro que estás viendo por la prueba? No sé, yo pensaba que era, bueno, igual, muchos días, ya ves. Porque el hecho de intentar descubrir, de identificar el barco va a ser importante en primera instancia, para después entender cuál va a ser nuestra acción. Hola Miriam, bona tarda. Hola Miriam, bona tarda. Miriam, si tu em sents jo no et sento, Gerard, bona tarda. Hola, bona tarda, Xavi. Hola Gerard, bona tarda. Miriam, no sé si m'has sentit, però jo no t'he sentit en cap moment ara tu, Claro. Bona tarda. Hola Miriam, ara sí et sento. Bona tarda, Miriam. Vale. Y Xavi, en la última, Sí, ¿qué dices? si tenemos una luz blanca, ahí también sería un fondeado, ¿no? Pero a ver, léeme bien la pregunta. La última, Sí. si por nuestro costado de estribor vemos una luz blanca, ¿qué maniobra efectuaremos? Vale, entonces aquí podrías incluso interpretar dos posibilidades. Hola Albert, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda, Albert. Podrías interpretar dos cosas. Una, como bien dices, sería correctísimo interpretar que es un fondeado, pero también alguien podría estar viendo aquí la popa de un barco de motor, que se aleja, porque por la popa solo verías la luz de alcance. Aún así, siendo lo que fuera lo que interpretaras, la respuesta acabaría siendo la misma. Porque lo estás viendo por estribor y o bien es como bien decías, un fondeado, entonces está quieto, o bien es un barco que lo que hace si hace algo es alejarse, con lo cual sería rumbo sería la opción. Vale. Hoy, para tener una idea de lo que vamos a tocar, vamos a acabar con el tema de seguridad para que ya sí podamos, os pediré ya que tocar su lectura y empezar a trabajar con preguntas tipo test. Y por otro lado, vamos a dar también un empujoncito al tema del RIPA, con tanto el tema de luces como preferencias, para que ya podamos hacer el RIPA 4 y ya nos estaremos acercando al momento importante en el que ya os pediré la lectura del tema F, que tiene que ser en algún momento leído, y ya enfrentarnos a las preguntas tipo test del online, que aún no os he pedido que lo hicierais y es necesario haber hecho esta entrada progresiva. Pero vamos a empezar, como os decía, con seguridad. Para acabar, os decía que le vamos a dedicar 2 sesiones, no por dificultad, sino por extensión. Y de lo primero que tendríamos que hablar es de una situación que tendría el apelativo de gravísima. Pero antes quisiera, en la línea de lo que decíamos la semana pasada, de que el entorno de la mar es seguro, sí que es cierto que hay cosas que estadísticamente nos pueden pasar o cosas que no. Quiero decir, si alguien a mí me pregunta, oye, Xavi, si yo voy navegando, ¿me puede pasar que un día tenga que remolcar a alguien o me tengan que remolcar a mí? Pues la respuesta es claramente un sí. Es decir, puede pasar. Es algo que está dentro de las posibilidades. ¿Puede pasar que el barco se hunda? Pues no tiene por qué pasar. Es decir, puedes estar navegando toda tu vida y nunca vivir un episodio de un barco que se hunda. O, por ejemplo, que caiga una persona al agua. Sería otra de las situaciones en que, evidentemente, hay casos en que cae una persona al agua, pero hay muchísima gente que navega y navega toda su vida y no ha caído nadie al agua. También es cierto que en los casos en que eso podría ser una posibilidad, sería bueno haber tomado una medida de precaución, que es atarnos al barco con los llamados arneses de seguridad que leeremos en los apuntes. Pero sí que se nos pide a nivel de titulación que tuviéramos 4 ideas básicas
Porque sí que se ha visto al paso de los años que cuando ha caído una persona al agua desde algún barco, se han cometido repetidamente una serie de fallos que de no cometerse, pues habría posiblemente llegado eso a una situación mejor que la que haya podido suceder en ocasiones. Vuelvo a insistir que es algo que no es que ni mucho menos está pasando cada día y, como os digo, hay quien está nadando toda su vida y nunca le ha caído nadie al agua. Esa situación se conoce con el nombre de MOP, que responde a las siglas de Man Overboard, y es fácil que lo veamos también documentado como el POP, que respondería a Person Overboard. Tiene mucho peso histórico el MOP, porque se ha utilizado durante mucho tiempo y recientemente, pues bueno, hay documentación y de algún modo electrónica incluso que está utilizando la expresión POP por motivos obvios de querer hablar en general y que nos haga pensar tanto en MOP como en POP como en lo mismo, es decir, caso de que una persona ha caído al agua. Y ese caso de que una persona ha caído al agua, ¿qué hemos de saber de ello? Lo primero, y no es hasta que hacemos las prácticas que lo vivimos, o no sé qué hayáis navegado, es que uno se lleva la sorpresa, y es una sorpresa, porque no te lo esperas, que una persona que caiga al agua o cualquier cosa que caiga al agua se pierde muy rápido de vista. No hace falta que haya olas grandes, ni mucho menos, ni que haya lluvia intensa, ni niebla, entonces ya no te digo. Pero basta que haya un poco de ondulación en la mar, incluso con la mar plana también sucede que se pierde muy rápidamente la cabeza oscura de una persona. Incluso en las prácticas tiramos el aro salvavidas para simular que hubiera caído una persona y una cosa grande como el aro y naranja como el aro se pierde también de vista si no estás pendiente de seguir su visión. Eso de algún modo marca una situación que hemos descubierto al paso de los años, que es que de los casos de personas que han caído al agua, que como os digo, no son muchos pero lo son, pues hay muchas formas de clasificarlo. Y habría una forma que sería casos en que ha caído una persona al agua y en todo momento se ha mantenido a la vista, y casos en los que ha caído una persona al agua y en algún momento se ha perdido de vista. Y sucede algo que es preocupante y a la vez esperanzador como procedimiento de seguridad, que es que en los casos en los que la persona siempre se ha mantenido a la vista, en la mayoría de los casos, y esa mayoría sube hasta el 80, 85, 90% de los casos, la historia ha acabado bien. Como una aventura, como una situación realmente grave, pero ha acabado bien. En los casos en que la persona en algún momento se ha perdido de vista, la historia, en la mayoría de los casos, ha acabado mal. Son pocos los casos en que acaba bien. Son verdaderas vueltas de nacer por parte de esa persona. Con lo cual, se ha establecido como un procedimiento protocolario que en el caso de que caiga una persona tiene que ser una preocupación inmediata pedirle a alguien de los que tenemos a bordo que no pierda de vista a esa persona. Incluso que la señale, para que nosotros podamos no entretenernos en buscar exactamente dónde está esa persona, sino simplemente, mirando el brazo de quien señala, saber hacia dónde tenemos que ir. Todo ello serán situaciones distintas en función de si yo soy el patrona de la embarcación y veo caer la persona, o alguien que está a bordo conmigo la ve caer. Se supone que tendremos que instruir a nuestra tripulación de que cuando alguien caiga, que nos avise. Se entiende que no es demasiado necesario. Es decir, una situación que si alguien ve caer a una persona, es importante mantener el buen rollo a bordo entre toda la gente, no sea que a alguien le interese que nadie se entere que ha caído al agua a alguien. Pero si hay una situación normal, pues se supone que todo el mundo avisaría. Aún así se establece como procedimiento. Es decir, bueno, si una persona cae al agua, es importante chillar y que todo el mundo lo sepa, hombre al agua o persona al agua, y leeremos que se nos pide que digamos si por babor o por estribor. Esto tendríamos que discutir un poco hasta qué punto es importante o no. Y lo es si cae del través hacia la proa de nuestra embarcación la persona. Porque si cae del través hacia la popa en nuestras embarcaciones deportivas, en el momento que ha acabado la frase ya no tendría demasiado interés o preocupación ese hecho. ¿A qué hace referencia eso? ¿Por qué se nos pide que digamos si ha caído por estribor o por babor? Porque en el caso de que hubiera caído una persona, por ejemplo, por estribor, tendríamos dos opciones. Buscando el separar el barco de esa persona y evitar que nuestra hélice, nuestro timón, nuestro propio casco dañara a esa persona. Una opción sería caer hacia babor, otra opción sería caer hacia estribor. La pregunta que lanzo es, ¿hacia dónde iríamos? Como reacción inmediata, si viéramos cómo está cayendo la persona. ¿Babor o estribor? Estribor. Estribor. Estribor, haber dicho babor. Estribor. Estribor, ganamos estribor. Estribor. A ver, habías dicho babor, ¿verdad? Vamos a imaginar esa opción, si vamos a babor,
y el barco derrapa, que ya sabemos que derrapa. No olvidéis decir, Herbert, que el que ha caído lo quieres, lo aprecias, quieres que viva así. Depende de quién sea, pues pasas por encima para machacarlo y dejarlo triturado y que no queden restos identificables. Y es una forma también de solventar algún mal rollo que haya a bordo. Pero bromas aparte, ves claro que el ir a babor, que sería, en un coche sí sería separarme, pero en un barco la derrapada nos lo hace comer. Sí, sí, tienes razón. Si lo ves claro. ¿Qué pasa? Que esa visión de la caída a estribor es la que, pensando en que el barco derrapa, nos hace separar nuestra embarcación. Vuelvo a decir, si la persona cae por la aleta de estribor o de babor, si yo no lo veo, en el momento en que alguien ha acabado la frase hombre al agua o persona al agua por babor o por estribor, ya estoy lejos. Ya la persona está a unos buenos metros de mi embarcación y tener que pensar en caer hacia un lado o hacia otro, incluso yo, en los casos en los que a nivel de simulaciones o prácticas se ha simulado una situación que viene un poco por sorpresa a la persona que esté llevando el timón, es que en los 4 o 5 segundos que tarda en reaccionar esa persona y entender qué es lo que está pasando, esa persona que ya caído ya está lejos. Por eso digo que la preocupación ha de ser simultánea. Han de haber varias acciones que han de desatarse a la vez. Una, si veo que cae por un lado, vale, sí, torear a esa persona cayendo hacia el mismo lado de la caída de la persona, a la par que quito máquina, a la par que le pido a alguien, pero con nombres y apellidos, no decir que alguien no lo pierda de vista, no, decirle a alguien a bordo con nombre tal, fulanito de tal, fulanita de tal, no lo pierdas de vista. Cuidado con estas preguntas que nos puedan hacer de esto, porque no siendo difíciles, y ahora que hemos aclarado que hemos recordado que el barco derrapa, la idea podría ser, buscando frases genéricas, en el caso de una caída de una persona, ¿meteremos timón? Pregunto, ¿a la banda o a la banda contraria de la caída? Repito la pregunta. En el caso de una caída de una persona al agua, ¿meteremos timón a la banda o a la banda contraria de la caída? ¿Cuál sería la respuesta? A la banda, ¿no? ¿A la banda? ¿Se ve la banda? Sí, a la banda. Sería meter el timón hacia estribor si la persona cae a estribor para conseguir ese giro. Cuidado con la pregunta y leamos poco a poco. Cambio la pregunta. Si nos cae una persona al agua, ¿meteremos la caña a la banda o a la banda contraria de la caída? ¿A la banda? Banda contraria. A la banda contraria, efectivamente. La caña, recordemos que va al revés que el timón. Con lo cual, cuidado, porque teniéndolo claro, una lectura demasiado rápida y despreocupada de la pregunta nos puede hacer fallar preguntas que no tendríamos que fallar si leyéramos con tranquilidad. Hay preguntas, no hace falta que os lo diga seguramente, si habéis ido haciendo los test online que os he pedido, seguro que ha pasado, que hay preguntas que cuando las estabais corrigiendo habéis dicho, coño, pero si esto la sabía, ¿cómo he contestado eso? La he leído demasiado rápido. Si la leo tranquilamente, la contesto bien. Eso es lo que tenemos que poner las alarmas oportunas y evitar, por supuesto, que pasara el día del examen. A partir de aquí, esa situación de hombre al agua o persona al agua, veremos en los apuntes que hay unas maniobras para cuando se supone que mantenemos todo el rato a la persona a la vista de aproximación. Es cuando haces las prácticas que te das cuenta que aproximarse a un punto en concreto para recoger a esa persona no es tan evidente. Entonces hay unas maniobras que ayudan a esa aproximación. Hay la más simple, que sería el dar la vuelta, lo que recibe el nombre de curva de evolución. Es simplemente eso, dar la vuelta. Lo que pasa que si intentas dar la vuelta demasiado cerca de la persona, te pones a dar vueltas alrededor de ella sin poderla coger. Pide separarse un pelín si es necesario, no perdiéndola de vista y acercarse. Hay una maniobra que, conocida desde hace muchísimos años, a discutirse en nuestro ámbito deportivo y de embarcaciones hasta los 8 metros PNB o 15 metros PER, sería estrictamente necesario e incluso recomendable, que es la que leeréis en los apuntes como curva de Butakov que nos hacen conocer. Sí que es cierto que lo que busca esta curva es volver por el camino que ibas y conseguir que esa persona te quede prácticamente en la proa. Y es importantísima y coge un interés extraordinario en lo que serían barcos mercantes, barcos que tienen curvas de evolución muy grandes y desarrollos laterales muy grandes, pero en nuestro caso deportivo, la verdad es que, bueno, si conozcámosla, recordemos que nos sirve para recordar que hay un interés en que la persona nos quede cerca, pero el día de mañana casi os diría que si yo estoy navegando con alguien y si tenemos una situación supuesta, esperemos que no real, de hombre al agua, si gasta tiempo en pensar, espera, a ver cómo iba la curva de Butakov, todo ese tiempo está mal invertido y hay que hacer una vuelta sin más que tanto máquina. Pero sí que nos pueden pedir por ella. Y para ayudarnos a este momento tenemos, aparte de esa persona, ese tripulante que le habíamos dicho, no lo pierdas de vista, incluso si es más de una persona mejor, tenemos los GPS.
Un GPS que poco a poco iremos hablando de él, iremos añadiendo información. Un GPS ya no tiene que ser eso que llevamos en el bolsillo con el móvil. Para nosotros, para nosotras, ha de ser un aliado a nuestra navegación, porque realmente lo es. El GPS ha permitido ganar seguridad en las embarcaciones. En la mayoría de los casos, en algunas embarcaciones ha provocado una relajación por parte del patrón, patrona, y eso ha provocado precisamente el problema. Hay quien dice, no, ahora con el GPS ya está todo resuelto. No, no, ni mucho menos. El GPS resuelve una parte y una preocupación de la navegación, pero ni mucho menos toda. Pero fijaros que este GPS tiene un botón en el que aparecen esas siglas, el MOB. ¿Y el MOB qué es lo que hace este botón cuando lo apretamos y a vigilar las instrucciones si activar el MOB pide una pulsación mantenida o una doble pulsación o lo que sea que el fabricante nos indique? Lo que hace el GPS es memorizar la posición geográfica donde pulsaste el botón, entendiendo que allí fue donde cayó la persona, para que en ese momento te separes más o te separes menos, o incluso con niebla, con lluvia, pues tengamos a alguien que mantiene una posición, una latitud y una longitud. Y el GPS nos informaría en todo momento de el rumbo, es decir, la dirección a seguir y la distancia a la que estamos de ese punto guardado que sería el hombre al agua. Con un matiz, con varios matices. Una electrónica básica está guardando una posición, pero si la persona sufre un movimiento fruto, por ejemplo, de una corriente, pues no lo tiene en cuenta, a ti te lleva al punto, que ya es mucho, que ya es mucho. La electrónica más avanzada, y depende del barco, eso pediría conversaciones aparte, pues puede llegar a controlar la corriente que pueda haber en un lugar y aplicar a esa persona caída y según el tiempo que haga que pulsaste el botón, una componente de desplazamiento de corriente. Pero, sea como sea, es una ayuda que decidiremos si utilizar o no en cada momento, porque no necesariamente se va a utilizar. Si a mí me cae la persona y la estoy viendo, no gastaré tiempo en pulsar ese botón en el GPS porque la estoy viendo. Tengo que gastar el tiempo en dar la vuelta y irla a buscar. Fijaros que hay algunos fabricantes ya que están utilizando esa referencia del POP. Aquí está un poco de ver, la imagen no es de mucha calidad, pero ya os avanzo que este fabricante, pues bueno, ha puesto aquí POP en lugar del MOB, sea POP o sea MOB, vamos a entender siempre lo mismo. Y vamos a leer algo en los apuntes que hace referencia a cómo se recogen las personas que están en el agua. Y aquí vuelvo a insistir, cuidado en algo a adaptar a nuestro caso. Lo que quiero decir es, vamos a leer y vamos a estudiar algo que en nuestro caso deportivo quizás tendría poca aplicación. Pero desde un punto de vista formal, es la forma en que se habla de subir una persona a bordo. ¿Qué quiero decir? Vamos a imaginar, para entender lo que vais a leer, vamos a imaginar un petrolero. Vamos a imaginar un petrolero que está navegando y a la que hay una persona y ha ido a buscar la posibilidad para recogerla. En esta situación puede haber un viento y ese viento provocar unas olas. Y sí que es cierto que a sotavento del petrolero, porque hace como de espigón, hay una zona con olas más pequeñas. Porque el propio barco está haciendo de espigón, como si fuera el espigón de un puerto. Un petrolero, imaginaros lo largo que es. Y tú estás en un petrolero, te pones a barlovento y ves olas, caminas hasta sotavento, tardas en llegar porque tiene una anchura ese barco y te encuentras olas más pequeñas. Con lo cual aquí se aconseja, y así debe de ser, que la persona se coloque aquí a sotavento. Y en un petrolero lo que hacen es bajar un bote salvavidas con los pescantes, con las grúas, con 2 o 3 personas para subir a esa persona a bordo, algo muy alejado de nuestra realidad. Nuestra realidad es que vamos a estar en un barco comparado en un petrolero que va a ser mucho más pequeño. Nosotros no hacemos ni de puerto ni hacemos de nada. Nosotros va a ser un poco la reflexión, más allá del examen. Si nos cae una persona al agua, acerquémonos por donde podamos, que suficientes problemas tendremos. Aparte, buscar el contacto y la proximidad por el costado está bien, pero después casi siempre en la mayoría de los barcos tendremos que llevar a esa persona con cuidado a la popa, con cuidado digo, porque hay la hélice y el timón, y vigilemos que esa hélice esté parada, porque es allí donde tenemos la escalera de baño en la mayoría de los casos, y por ahí va a poder subir la persona, no por cualquier otro sitio, por el costado, desde luego, ya os digo que no la subes. Por eso no os extrañe que leeremos que las personas se recogen por sotavento, pero que quede como una idea de buscar una protección que en nuestro caso no nos preocupe, es decir, que nos acerquemos por donde podamos. Insisto que el caso del hombre al agua o la persona al agua es un caso que podemos navegar toda la vida y no vivirlo nunca, pero se nos pide que tengamos estas 4 ideas, estas 4 pinceladas, porque son repetidas las ocasiones en que ha caído una persona y lo que se ha pasado es que se han cometido errores que se nos pide desde un punto de vista teórico al menos tener controlados. Distinto es, por estadística, lo que os decía, que un día, si navegamos, un día nos van a remolcar o vamos a ser remolcados. Es algo que estadísticamente es altamente probable. Sí, yo conozco gente que navega durante mucho tiempo y nunca ha vivido un episodio de remolque, pero no es lo normal. Lo normal es que un día
o alguien te pida que lo remolques, o tú sufres una avería y no pasa nada, simplemente tienes que ser remolcado o remolcado. Sí que es cierto que en estas operativas de remolque también se nos pide que sepamos 4 cosas, porque se están cometiendo una serie de errores repetidos que se interesaría, y de ahí la OMI, la Organización Marítima Internacional, que habla con los gobiernos y dice, a ver, enseñen a sus nuevos patrones y patronas 4 cosas si se viviera esta situación. Y una de ellas es ya el inicio de la historieta. Vamos a imaginar la historieta. Si resulta que un barco está averiado, vamos a suponer que este barco es un barco averiado que nos pide ayuda. Y nosotros somos los que vamos a hacer el rescate, vamos a decirlo así, para buscar esa parte más activa, que si fuéramos los averiados, pues poco podríamos hacer más que desear que la persona que va a asistirnos tenga las cosas claras. ¿Qué pasa? Si la situación es una situación tranquila, una mar tranquila, no hay viento, la mar está como un plato, pues eso no tiene ningún problema. Me acerco, casi que me puedo coger al otro barco, nos cruzamos 4 frases que ha pasado, mira, pues ha pasado esto, y un cabo nos lo damos casi el uno al lado del otro, con una mar extraordinariamente plana. ¿Qué pasa? En muchos casos, que va a haber un viento y hay unas olas. Pues que esa aproximación ya no es tan fácil. Si hay un poco, no hace falta mucha, si hay un poco de ola, la proximidad que nos permitiría, como antes, cogernos al otro barco y darnos un cabo, ojo, porque vamos a provocar averías, si es incluso el caso, porque podrían golpearse los barcos. Con lo cual tenemos ya una primera preocupación, que es cómo acercarme al otro barco lo suficiente como para lanzarle un cabo, o que lo lance él a mí, y que llegue. Y aquí podríamos hacer una pequeña reflexión, y es cuánto me tengo que acercar. Porque el cabo que yo tenga no vamos a contar que lo vamos a poder extender en un lanzamiento todo lo largo que es. Y ya os doy un dato a conocer. Si ahora cogiéramos 100 personas que nunca han lanzado un cabo y posiblemente ese sea nuestro tripulante, ese familiar, que le digamos, oye, lanza el cabo cuando te diga o cuando estemos cerca. Esa persona no se pasa su vida lanzando cabos como diversión. ¿Cuántos metros veríamos que de esas 100 personas la mayoría han conseguido dirigir un cabo en una dirección y con una distancia de separación? Pues veríamos que superar los 5 o 6 metros cuesta bastante. Parece que no, pero 5 o 6 metros en lanzar un cabo en una dirección concreta y que se extienda y llegue al otro lado no es fácil. Y si la primera no llega, ese cabo cae al agua, se moja, pesa más y los siguientes lanzamientos son aún más difíciles. Con lo cual, lo primero que va a pasar es que tenemos que acercarnos no poco, es decir, en esos 5 o 6 metros, porque si me pongo a 10 metros por seguridad y le digo a mi familiar que lance el cabo, no va a llegar. Todo eso pidiéndole que coja un extremo, que yo también he visto mucha gente en situaciones de nervios coger el cabo y lanzarlo. Porque sí que llegas muy lejos, pero si lo lanzas todo, no sirve para una mierda. El cabo ya lo lancé, ya, pero ¿ahora qué? Es decir, un extremo tenemos que tenerlo cogido con la mano. Todo eso hay que explicárselo a la persona, evidentemente. La situación pueda ser de nervios o nerviosa. En cualquier caso, la idea es que me tengo que aproximar, pero tampoco tengo que aproximarme a 1 metro, porque es que entonces la ola me va a tirar encima. Esa aproximación la queremos controlar. Entonces, ¿qué pide? Pide que para controlarla hagamos una pequeña valoración, y es, de los 2 barcos, este viento que pueda haber, ¿a quién de los 2 se nos está llevando más? A eso le llamamos abatimiento. El abatimiento es lo que el viento se te lleva, se nos lleva a una embarcación, y en este caso habría que valorar quién de los 2 está batiendo más, ahora veremos por qué. Pero primero habría una primera valoración de decir, a ver, yo podría echar ya cuentas y intuir, simplemente viendo los barcos, si alguno de los 2 es más fácil que bata más. Quiero decir, hago la pregunta, si los barcos fueran distintos, uno de ellos fuera un barco de motor y el otro fuera un barco de vela, en una situación como esta, intentemos imaginar la escena, ¿quién creéis que abate más? ¿A quién creéis que el viento se lo lleva más? ¿Al barco de motor o al barco de vela? Pregunto. Yo, barco de vela. Barco de vela, dice Motor. El de De motor, vela. de vela. Vamos alternando, a ver, alguien más que decante la respuesta. A los 2 igual, ¿no? El de vela. Vamos a ver, los que habéis dicho vela, quiero que me confirméis cómo se está imaginando el barco de vela en una situación como esta. ¿Con las velas desplegadas o plegadas y navegando a motor? Plegadas. Desplegadas, si no sería un barco a vela, sería un barco a motor, ¿no? No, cuidado que no estamos en el RIPA, estamos en seguridad. Y yo lo que quiero es que te imagines, tú, si vas en un velero o viene un velero a buscarte, ¿qué querrías? ¿Que esa persona o tú mismo, si estás en un velero, plegara las velas y con el motor controlara el barco? ¿O con las velas desplegadas quisiera maniobrar no sé de qué modo, no sé de qué manera para acercarse? Claro, entonces las plegas. Claro, con lo cual ahora ya está diciendo, hostia, espérate, claro, si me imagino las velas plegadas, quizá la respuesta cambia. Quiero decir, ¿qué abate más?
un barco de motor o un barco de vela con sus velas plegadas y moviéndose a motor? Barco de motor. El barco de motor. El barco de motor tiene una estructura que tiene poca obra viva y mucha obra muerta, y el barco de vela, por su estructura, tiene, y además tiene una orza aquí abajo que le está provocando un freno al movimiento lateral, tiene, comparado con el motor, poca obra muerta y mucha obra viva, con lo cual, si uno de los dos somos de esloras parecidas, y uno es de vela y el otro es de motor, podemos considerar que el de motor va a abatir más. ¿Qué pasa si no lo vemos claro? ¿Qué pasa si los dos somos de vela? ¿Qué pasa si los dos somos barcos de motor y en desloras parecidas si no sabemos apreciar quién abate más? Pues lo que hacemos es colocarnos a una cierta distancia prudencial, separados, a su misma altura, y esperamos. Y esperamos medio minuto. Va a ser suficiente para valorar si el viento se lleva más a uno o a otro. Ahí el del otro barco se pone muy nervioso y empieza a chillarnos, bueno, acércate ya, y tú le dices, tranquilo, estoy valorando la situación. Eso les mola mucho. Se quedan tranquilos, se quedan apaciguados. Mira, sabe de qué va. Está valorando la situación. Pero es cierto, tenemos que valorar y, por ejemplo, descubrir que el abatimiento nuestro es superior al suyo, o podría haber sido al revés. Pero hay que verlo eso, porque eso va a determinar cómo acercarme al otro barco. Y aquí os pregunto, si descubriésemos, por intuición o porque lo evidenciamos, que nuestro barco abate claramente más que el otro, es decir, el viento se nos lleva más, ¿por dónde os acercaríais? ¿Por barlovento o por sotavento? Para preparar ese lanzamiento de cabo. Sotavento, ¿no? Alberto dice sotavento. Sotavento, sí. También sotavento. Barlovento, digo yo. Barlovento, Barlovento. Miriam. Alguien ya para decantar barlovento, sotavento. Barlovento. El objetivo, Miriam, es que si tú paras el barco, las condiciones que te rodean, ¿querrías que te acerquen o que te separen? Por seguridad. Sí, pero claro, yo me imagino tirar un cabo, ¿no? Es más fácil hacerlo con la... El problema está en que ese viento que te estaría tirando si fueras por barlovento contra el otro barco te va a costar mucho más de dominar, en este caso, por ejemplo, si te hubieras acercado por sotavento. Ahí te acercarás todo lo que quieres. Sí que es cierto que en la contra de tus intereses tienes un viento en contra de ese lanzamiento de cabo, pero va a ser peor no considerarlo para la proximidad de los barcos. Sería bastante peor, es decir, por seguridad, en este caso iríamos por sotavento. Cuidado, si el otro barco hubiera batido más que nosotros, pues entraríamos por barlovento. Lo que buscaremos no es tanto facilitar el lanzamiento del cabo, sino el asegurar que tu barco no entre en contacto con el otro. Ese ha de ser el objetivo principal. ¿Qué pasaría si los dos barcos abatieran igual? Es decir, no percibes que ninguno de los dos abata más que el otro. La recomendación es llegar por barlovento, popa al viento. Aquí te irías acercando, pero popa al viento y por barlovento, porque es una forma muy cómoda, una forma en que vamos a controlar muy bien nuestra embarcación por un motivo. Cuando nosotros tenemos un barco afectado de un viento lateral, este barco podemos imaginar que se va a trasladar abatido por el viento, pero va a tener un comportamiento de que la proa se la va a llevar más el viento que la popa. Con lo cual, esta posición es natural para él, donde la proa orientada por el viento, y no nos va a costar de mantener. Si me pongo con la proa en contra del viento, voy a tener mayores dificultades de mantener la maniobra. Siempre que pueda elegir, cuidado, eso cuando abaten igual. Si abatimos más nosotros, no. ¿Qué podría pasar? Que no lo viera claro. Y a pesar de estar viendo los abatimientos, mira, es que no veo claro ni acercarme 6 metros, es que la ola me va a tirar encima y hay una ola importante y no lo veo claro. Entonces, una opción que tenemos, hay quien la utiliza de buenas a primeras. Yo personalmente aconsejo primero intentar la rápida, que sería la que hemos comentado, y después, si hace falta, esta. Pero si no lo vemos claro, ¿por qué no? Vamos directamente a esta. Tardamos un poquito más, pero es muy interesante porque no lo veo claro. Acercarme, pues le diría al otro barco, oye, coge algo que flote, un aro salvavidas, una defensa, un chaleco salvavidas, átale el cabo más largo que tengas y, atando un extremo al barco, tíralo lo otro al agua. En un tiempo, que no van a ser 10 segundos, pero va a pasar un minuto largo, 2 minutos o 3 minutos, puede pasar tranquilamente, pero la escena va a ser esta. Ese aro salvavidas, ese chaleco, esa defensa, va a ser abatida más por el viento que el propio barco y va no a extender al 100%, pero sí va a separarse del barco. Entonces, nosotros, sin ningún tipo de problema, nos acercamos aquí. A mí que un aro salvavidas, una defensa o un chaleco le dé golpes al casco de mi barco, me da igual.
y con un bichero pillo ese elemento flotando y ya tengo el cabo que nos une. ¿Se ve la idea de la aproximación? Ya tenemos el cabo en los dos barcos. A partir de aquí viene algo importante, porque ahora os va a parecer una tontería lo que os voy a decir, pero yo os aseguro que lo he visto esto y cosas peores a lo que voy a contar ahora por los nervios, la situación de nervios que es la que rodea un poco escenarios de este estilo. ¿Y qué pasa? Pues que te encuentras que ese cabo que se supone que une los dos barcos, en el barco que vamos a remolcar, ves que la persona, el patrón o patrona, se coge el cabo, se apuntala, abre bien las piernas, se apuntala, se da 2 vueltas con la mano de esa forma que queda la mano bloqueada y lo jodido es que el patrón o patrona que hay en el barco que va a tirar no le llama la atención y no corrige nada y cuando ya oyes que este dice vale ya y ya te cagas cuando este dice vale, ¿esto qué va a pasar? Pues que cuando esto de avante, esta persona va a saltar, se va a meter en el agua y va a ser remolcada y todos los que están aquí en el barco pues empiezan una conversación del estilo sí, debe ser que nos van a ir salvando uno a uno porque no entienden nada, no entienden qué está pasando. Evidentemente nosotros no vamos a tener capacidad de soportar la tracción que se va a dar por un remolque en este sentido. Y esto lo podríais llegar a ver, evidentemente es un error en toda regla. Tampoco sería una solución atar ese cabo a lo que llamamos el balcón de proa, por ejemplo. La estructura tipo barandilla que podamos tener en la proa, no están pensados estas estructuras, estos tubos metálicos, más que para hacer de barandilla. No piden ni les podemos pedir que soporten la tracción de un remolque, es que se van a arrancar de cuajo. Aquí la única ventaja es que el patrón o patrona queda aquí con el resto de la tripulación y puede explicar, no, nos van a ir rescatando el barco a trozos, porque si no la tripulación se pone nerviosa. Pero evidentemente tenemos que atar este cabo en lugares sólidos, cornamusas, y a poder ser cuantas más mejor. Cuantos más puntos de anclaje encontremos, tanto más vamos a repartir esos esfuerzos, tanto más vamos a evitar que hayan roturas, que a veces las hay. Y un remolque, depende de lo largo o corto que sea, y lo cuidadoso no que se sea, pues puede provocar que una cornamusa se descarne y salga arrancada por las tracciones que se van a dar. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? A partir de aquí vamos a suponer que nosotros somos estos. ¿Cómo va a afectar un remolque a nuestra navegación? Hombre, si remolcamos una embarcación clarísimamente más pequeña que la nuestra, por ejemplo, imaginaros una neumática, nos vamos con un barco de 7, 8 metros, o ya no digo 10, 11, 12, 15 incluso, ¿y qué pasa si una neumática nos pide remolque? Pues que casi no te vas a dar ni cuenta que la estás remolcando. Tu velocidad va a quedar poco afectada y tu gobierno también poco, pero a poco que el barco tenga una cierta dimensión, ya no te digo si fuera igual que el nuestro o incluso mayor, porque también podríamos llegar a remolcar a alguien más grande que nosotros, a vigilar siempre si tenemos autonomía para hacerlo, pero la velocidad siempre va a quedar reducida, con lo cual ahí tendremos que valorar si tenemos combustible suficiente para llegar a tierra, a puerto, en esas condiciones. Pero hay otro factor que afecta, que es los cambios de rumbo. Cuando nosotros pretendemos hacer un cambio de rumbo, tenemos un punto de tracción en la popa que nos va a condicionar. Lateralmente me refiero, es decir, que cualquier intento de ir hacia un lado, por ejemplo hacia allí, el barco, en lugar de salir recto hacia allí, que es lo que haría en condiciones normales, va a tener un desplazamiento lateral, una derrapada, fruto de esta tracción que está sufriendo por el barco que estamos remolcando. ¿Qué se ha visto? ¿Qué se ha comprobado? Que hay un ángulo, una zona de confort, que si nosotros no salimos de este ángulo, no dejamos que el barco salga, vamos a tener un control sobre nuestra navegación. Se ha visto, se ha comprobado que este ángulo, esta zona de confort, mide exactamente 20 grados. Eso nos invita a llegar a decir algo. Si yo tengo que hacer un cambio de rumbo, y puedo permitirme ese lujo, un cambio de rumbo remolcando a alguien, como máximo, para conseguir que este barco no salga de la zona de confort, como máximo, ¿de cuántos grados sería? Pregunto. Cuidado, para que no salga de la zona de confort. 10. De 10. Cuidado, veremos el 10. El 20 es la zona de confort, pero para que no salga el barco de la zona de confort, nuestro máximo cambio de rumbo tiene que ser de 10. ¿Qué pasaría? Pues que si yo estoy navegando y tengo que ir a un sitio que me pide un cambio de rumbo de 40 grados, por ejemplo, pues antes de hacerlo miraría el barco que tengo a la popa, haría solo 10 grados, vería que el otro barco se ha desalineado de mí, pero nada, en unos pocos segundos se vuelve a poner alineado. Está en el centro de mi zona de confort. Otros 10, otros 10, otros 10, pero de 10 en 10, y conseguiría mantener muy bien mi control de derrota, mi control de rumbo. ¿Qué pasa si una preferencia, un esquivar a otro barco, un problema, inevitablemente provoca un giro en mí que el otro barco sale de la zona de confort? Ahí sería bueno que el otro barco supiera cosas
y colocara su timón al contrario de nuestro giro. Colocara su timón de modo y manera que lo que persiguiese es volver lo antes posible a la zona de confort. Ese giro forzado, lo que está haciendo, ese giro al revés que nosotros, lo que estaría buscando es que el barco se metiera en la zona de confort. Y una vez llegado aquí, ya sí, colocara el timón de forma que siguiera nuestra navegación para conseguir ya meterse otra vez en nuestra zona de confort y seguir siendo remolcado. Tener esto claro, pues ayuda a que hayan, al final, a veces finales de remolques que han sido desafortunados. A veces ha pasado, por ejemplo, si esto es el puerto, pues que ha llegado un barco remolcando a otro, así. ¿Qué ha pasado? Que este barco, al querer entrar aquí, no ha contemplado ese movimiento lateral y ha tenido una proximidad o contacto o estrellarse contra las piedras, en lugar de haber venido con un ángulo mucho más abierto desde aquí para poder conseguir que los cambios de rumbo fueran los mínimos. Tener en cuenta que ese barco que estoy remolcando va a cambiar mis reacciones, las reacciones de mi barco en los movimientos laterales, será importante. Hay también el uso de la palabra abarloarse para otro tipo de remolque que no es el que habitualmente pensamos cuando pensamos en remolcar, que pensamos en un barco con cola. Oye, eso del barco con cola, porque en definitiva es esto, un barco que está remolcando a otro es un barco que tiene cola. Voy a quererlo utilizar como expresión para que nos ayude a efectos de ripa cuando tengamos que estudiar luces o marcas que tengan que llevar. Pero hay un tipo de remolque que se llama el remolque abarloado. El remolque abarloado es cuando no queremos tener cola y queremos hacer una unidad compacta. Esto nunca se puede hacer en mar abierto. El único caso que sería en mar abierto factible es esos días que los hay, que la mar está exactamente como un plato, como si fuera el puerto mediterráneo, pero tampoco son la mayoría de los días. Si fuera ese el caso, vale. Si no, vamos a hacer un remolque con cola, y cuando quisiéramos un remolque portuario, entonces sí, nos plantearíamos ponernos uno al lado del otro, y a este remolque, que lo llamamos así, remolque abarloado, ¿qué consideraciones hay que darle? Primero, se ha visto, se ha comprobado que si colocamos sensiblemente el centro de gravedad de nuestro barco más a popa que el centro de gravedad del barco que estamos remolcando, vamos a conseguir un efecto más de empuje que de tracción, y vamos a controlar mejor dentro de un pequeño descontrol que vamos a tener. Ya lo comentaremos. ¿Y dónde está el centro de gravedad de nuestro barco? Bueno, pues vamos a contar el centro de nuestro barco. Que el centro de nuestro barco esté más a popa que el centro del otro barco. Evidentemente ataríamos con todos los cabos posibles los dos barcos y pondríamos las defensas oportunas para proteger las proximidades y acercamientos de los cascos. ¿Y qué pasa cuando damos avante? Este bloque, esta unidad compacta, pregunto, ¿intuís que va a salir recta? ¿Va a salir con una tendencia a irse hacia abajo o con una tendencia a irse hacia estribor? Estribor. ¿Se ve el estribor? Sí. ¿Qué tenemos? Tenemos que estamos dando avante aquí, esto es un peso muerto y va a provocar una tendencia a irse hacia estribor. Entonces, ¿qué sucede? Leeréis, y obedece a esto, que no para eliminar, pero para reducir un poco este efecto, algo que se le puede pedir al barco que estamos remolcando, si no tiene problemas con ello, es que ponga el timón a nuestra banda, hacia nosotros. No para reducir este efecto, pero sí para intentar, no para eliminarlo, quiero decir, pero sí para intentar reducirlo un poco. En cualquier caso, el problema está en saber del problema. Quiero decir, vamos a imaginar que este barco, os pongo un caso que vivieron alumnos en una navegación que estábamos haciendo cerca de Menorca, de prácticas, y que a unas 15 millas, ¿no? Llegaba a las 20 millas del puerto, de cercanías del puerto de Mahón, un puerto en Menorca precioso por otro lado y con una entrada muy grande y una vivencia interesante si no la habéis tenido nunca a tener. Pues un barco de vela de bandera extranjera nos hizo unas señales. De los que estábamos a bordo, pues vimos que estaba avisando, nos acercamos y nos dije que tenía problemas. Y el problema que había sufrido, un problemón, es que ese velero tenía un timón que se le llaman colgantes, que no están sujetos por abajo con ningún retén, sino que están sujetos por el propio eje, y el eje se le había partido, y el timón se le había ido al fondo del mar material libre, es decir, se había quedado sin pala de timón. Con lo cual, evidentemente, tenía una avería gravísima que pedía un remolque sin discusión. No podía gobernar ese barco. Bueno, pues lo estuvimos remolcando en modalidad con cola, vamos a decirlo así, es decir, lo estuvimos remolcando esas
15 millas acercándonos a Mahón de este modo, y llegando ya a Mahón, yo cuando hay situaciones de estas, aunque sea de situaciones reales, si estamos en prácticas, pues intento sacar el máximo jugo, si la situación lo permite, por supuesto, y allí, pues bueno, cuando estábamos entrando en Mahón, Mahón era un puerto que depende de la hora del día, era de día, hay bastante tráfico, y tanto mercante como deportivo, y bueno, salió un poco la conversación provocada por mí mismo, de decir, bueno, a ver, opciones a no tener que estar durante este gran trayecto. Mahón es un puerto muy largo, un puerto natural, como os digo, precioso, pero bastante largo, para no tener que estar así, que nos va a quitar control. Bueno, pues salió el comentario de decir, ostras, ¿por qué no nos hacemos una aproximación ya total y hacemos un remolque evaluado? Una vez dentro de Mahón, ya no había ola, un entorno portuario. Pero el problema que teníamos es que este barco precisamente lo estábamos remolcando porque no tenía timón. El único problema que tenía, suficiente grande es que no tenía timón. Con lo cual no le pudimos pedir que pusiera su timón hacia nuestro costado para compensar. Y ahí salió una discusión de decir, bueno, podemos reducir este efecto lateral, esta tendencia que estamos evidenciando que tiene. Y empezaron a pronunciarse cosas en esa navegación que os pregunto ahora, ¿qué haríais? ¿Qué le pediríais al otro barco o a la gente del otro barco? Opciones. Ajustar el largo de proa, ¿puede ser? Tocar las amarras para que el barco cogiera una inclinación y, por ejemplo, cerrar su proa, que quedara más así, puede ayudar sutilmente, porque haría un poco como de timón, si quieres. Sí que es cierto que colocarlo un poco inclinado así, que entiendo que es lo que pretendías o buscabas, Nicolás, pues podría ayudar, cerrar la proa a nuestro barco. Si bien hay algo que podría mejorar eso. Movernos Y otros una sentido. vagón. Nosotros evidentemente vamos a tener que mover y compensar. Aunque tuviera timón, que le pidiéramos que lo pusiera hacia nuestro lado, igualmente tendríamos que hacerlo. Pero el timón, cuando lo tiene el barco, no evita que nosotros tengamos que igualmente manejarnos con nuestro timón. Por supuesto, nuestro timón tendremos que manejarlo, en general. Pero aquí algo más. Mover pesos, me ha parecido oír a alguien que decía. Mover pesos a babor. Claro, otra opción sería pedirle a la gente que pudiera estar aquí, decirle, oye, pasar a nuestro barco, porque si quitamos peso de aquí, este efecto lateral se reduce. Pero yo no dije que hiciéramos eso, sino que invité a que siguiéramos pensando para mejorar eso. ¿Cómo se podría mejorar? Soltar un poco más el largo de Mover, pero bueno, eso ya sería jugar otra vez con la ubicación del barco. Mejor que eso aún. También es cierto que ese día no fue inmediata la respuesta, por simplicidad también, porque cuando sepáis de lo que se hizo, diréis a coño claro, la expresión es a coño claro. Soltarlo. Bueno, que den por el culo, otra opción es decir, que den por el culo y ya está. Pero vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Era un velero que había perdido la pala del timón. El único problema que tenía es que había perdido la pala del timón. Por las velas. No, pero las velas dentro de Mahón no las vas a poner a izar. improvisar un timón, yo qué sé. Más fácil. Es tan fácil que no caemos en la cuenta. Navegar siempre tirando un poco Más más fácil. a babor. Más fácil. Ah, mierda. Llamar a salvamento. Más fácil. El único problema que tenía es que no tenía timón. Con un remo a vapor. Más fácil. La hélice. Dar avante. Pedirle que dé avante con su motor. Claro. Ya está, solucionado. Si es que es el mejor remolque evaluado que podemos hacer, que un barco no tenga problemas con el motor. Fijaros, si le pedimos que dé avante, es que podemos compensarlo perfectísimamente. Y le pidiendo un poquito más, coño, y rectos. Y entonces conseguir incluso llevar nuestro timón recto compensado por su motor. Incluso fuimos avanzando, pasamos la Isla del Rey, que es una islota que hay en medio, y el primer lugar de amarres estaba lleno. Yo le pedí, oye, empieza a dar atrás, y al dar atrás, pues hice que girásemos sobre nosotros mismos prácticamente, y el tío incluso flipó, y dice, damos otra vuelta, y yo, coño, que vamos a buscar amarres, no meter los cojones. Es decir, el control que teníamos era total, éramos como un barco como con dos motores. Pero hay que caer en la cuenta de que el problema no era que no tuviera ningún problema con el motor, y hay que verlo como un elemento de ayuda en este caso. Ahora, hecha la respuesta y visto, ¿se ve lo simple que era la solución? Pero que es cierto que a veces no se cae en ella por la situación, porque estás buscando inventos más elaborados que no serían necesarios. Utilizar el motor, solucionado de tajo,
y mejor que nunca esa situación de caída del bloque. ¿Qué leeremos también en este tema? Leeremos que cómo decidir la longitud del cabo de remolque. Yo lo primero que os voy a decir ya es que sea el cabo más largo que tengáis, todo su extensión. Alguien a veces dice, hombre, pero si igual es muy largo, pero si es que va a ser corto. ¿Qué cabo va a ser el más largo que tengamos a bordo? Si es que normalmente pecamos de tener cabos cortos, con lo cual el más largo va a ser corto. Eso es lo que acostumbra pasar. Sí que te puedes encontrar a alguien que te diga, no, yo llevo un cabo de 50 metros extraordinario, porque tuve un día que hacer un remolque y me di cuenta que no tenía ningún cabo largo, y eso en la experiencia de uno mismo pues hace que tome correcciones. Pero lo normal es que tengamos precisamente cabos cortos, incluso en más de una ocasión tener que empalmar más de uno. Pero sea como sea que consigamos eso, el cabo lo más largo posible, leeremos que se pide, ahora entenderemos la expresión porque si no, no se entendería nada, se pide que el cabo de remolque consiga que haya un múltiplo de la distancia entre olas. A ver, ¿qué quiere decir eso? Cuando hablamos de la longitud de las olas, entre la cresta de una ola y la cresta de otra, la distancia, se podría haber hecho también con los senos, sería lo mismo. La distancia que hay entre crestas se llama la longitud de la ola. Y lo que se dice es que el cabo de remolque sea un múltiplo de esta longitud, 2, 3 veces, 4, a mitad 1 porque estaríamos muy cerca. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que cuando estamos remolcando, los barcos suban y bajen a la vez las olas. Y eso permita que el cabo de remolque no sufra tirones, se llaman estrechonazos, no sufra grandes tensiones. ¿Qué pasa? Que si nos vigilásemos esto, que veremos cómo lo vamos a vigilar, pues el hecho de que uno baje y el otro suba o al revés hace que ese cabo esté sufriendo. Si bien esto va a ser imposible, ya os lo avanzo, imposible de controlar. Primero que las olas no son todas ellas simétricas, no son perfectas gemelas unas de las otras. La longitud sí que hay una media, pero no va a ser un número cerrado y que por otro lado no lo podríamos controlar. La idea ¿cuál es? Conseguir pensar en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que el cabo sufra lo menos posible. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? Pues si un día tuviéramos que hacer un remolque, extendemos el cabo todo lo que dé, cuanto más lejos tenga el otro barco, la verdad es que tanto mejor, y empiezo a remolcar. Y me miro otro barco para ver si la mayoría de las olas las bajo a la par y las subo a la par, si voy más o menos parejo con él, pues si lo dejo así vamos tirando. Que resulta que vemos que cuando él baja yo subo, cuando él sube yo bajo, y casi siempre es así. Hombre, una coincidimos, pero la mayoría vamos desparejos. Quitamos máquina, nunca toquemos un cabo con propulsión nuestra porque podemos salir dañados. Quitamos máquina, poco a poco tranquilamente, no sea que este nos venga y nos invista porque evidentemente no puede frenar, y reducimos 1 metro. Ya lo teníamos todo extendido, no reduzcamos mucho tampoco, reducimos 1 metro, 1,5 metros si queréis. Algo que creamos que con esa mar pueda ser ya cambio en la longitud. Y volvemos a remolcar. Y a base de pequeñas reducciones para ir haciendo la prueba, esperar a encontrar aquella reducción, no más de la necesaria, que permita que los dos barcos suban y bajen a la vez, que es el objetivo en definitiva. Vamos a acabar con el tema de seguridad, hablando de las comunicaciones que podemos tener con centros de emergencia, pero en cuanto al remolque, ¿comentarios, dudas? Y si saben, después las comentaremos. Vamos a saber que existen, los tenéis más que vistos por la televisión, por desgracia, por estos episodios constantes, casi diarios, de los inmigrantes que intentan pasar por el estrecho y que van siendo asistidos, ya sea por Guardia Civil, por aduanas, por el Ejército o por salvamento marítimo. Estas embarcaciones que están en la mar para de algún modo preservar la seguridad de esas personas también, evidentemente, pero de los que navegamos y de luchar contra la contaminación. ¿Y qué se nos va a pedir? Que tengamos, si tenemos cobertura, controlado el teléfono que nos pone en contacto con ellos. Lo tenéis en los apuntes, es un teléfono gratuito. El 202 busca el símil, el recordar, el SOS, pues que tenga un acierto parecido. En los apuntes lo tenéis y en el examen nos lo pueden preguntar. De hecho, cuando hagáis las preguntas tipo test, veréis que sale este número como una posible pregunta. Pero más allá de eso, también os pediré, como deberes de hoy, que lo grabéis en el móvil, que os propongáis salvamento marítimo y grabado en el móvil, porque del día de mañana nos acordemos, seguro no, lo siguiente de cuál es el número, sino al paso del tiempo es fácil que olvidásemos el matiz y el control de este número. ¿Este número qué ventaja tiene? Que al descolgar oímos salvamento marítimo, dígame, y yo quiero eso. La persona que me está atendiendo es una persona experta en el ámbito marítimo y experta en situaciones de salvamento. Que hay que saber también, lo que pasa es que no es necesario porque los teléfonos hoy en día ya lo tienen como marcado por omisión y por defecto en caso de emergencia, el 112. El 112 tiene una ventaja y un inconveniente.
La ventaja es que el 112 por normativa, nuestro teléfono nos tiene que permitir la llamada, incluso cuando no tenga cobertura, cuidado, de nuestra compañía, pero tenga cobertura con otra compañía. Quiero decir, ese día que habéis estado en algún lugar, que habéis dicho, hostia, no tengo cobertura, y al lado teníais a alguien que dice, ah, pues yo sí, porque es de otra compañía. Ese día tu teléfono puede hacer la llamada 112. Cuidado, si no hay cobertura de ninguna compañía, no se puede. El 112 tampoco sirve para nada. Pero bueno, nos abre más el abanico de posibilidades de poder tener esa llamada de forma eficaz. Esa sería la ventaja, que abre un poco más de territorio a poder llamar. Desventaja, que estas personas son expertas en gestiones de emergencias, pero no son las que nos van a salvar. Van a tener que hacer dos cosas, y las dos las van a hacer y van a gastar un tiempo en hacerlas. Primero, en determinar y aclarar que no es una falsa llamada. El 112, por desgracia, estaría recibiendo bastantes falsas llamadas. Lo primero que tienen que tener claro es que no es una falsa llamada. Segundo, determinar que estamos en el ámbito marítimo. Y eso no va a ser inmediato tampoco. Van a haber un par o 3 o 4 preguntas para evidenciar ese hecho. Y, llegados a ese punto, nos van a poner en contacto ellos con salvamento marítimo. Es decir, ellos nos van a salvar. Si tengo cobertura, hay quien dice, no, yo siempre llamo al 112 y ya está. No, no. Si tienes cobertura, llama al 900. Porque te has ahorrado, van a ser más de un minuto o 1 minuto y medio. Ese minuto y medio yo lo quiero para mí. Lo quiero para estar hablando ya con alguien experto en nuestra situación y que me abrace con su conocimiento, que también vamos a sentirnos abrazados por el 112, está claro, pero mucho más por alguien que sepa de barcos. Comentar, la tecnología va aumentando y es bueno que tengamos también claro que tenemos más recursos. Comentar, hasta donde yo sé, en este momento solo está ofreciendo Apple con los iPhones a partir del 14 para arriba, y detrás, si no lo está haciendo ya, lo hará Samsung seguro como primer competidor, que nos permite tener asistencias de emergencia vía satélite. Esto ya es evidentemente genial, lo que pasa que por temas no tecnológicos, sino comerciales, se está ofreciendo solo con mensajes de texto, pero bueno, ya está bien que sin ya tener cobertura de ningún tipo con telefonía móvil, en cualquier lugar sí tendremos cobertura satelital. Incluso si alguien tiene un iPhone 14 o más, pues tenéis un modo de demostración que os permite simular esa situación sin hacer una llamada real, ya lo pone, no hay posibilidad de error, y veríais el tránsito de mensajes que se estaría estableciendo con ese satélite de conexión. Bueno, pues interesante también implicarlo en nuestro ámbito marítimo, porque evidentemente es un plus de seguridad que tendríamos por poder dar incluso nuestra posición, y estaría en este sentido que bien dando nuestro propio teléfono. Antes de entrar en el RIPA, que es a donde vamos ahora, en cuanto a este tema, hoy os voy a pedir ya que toca su lectura. Sé que habéis ya hecho alguna lectura previa, pero si no, hoy ya toca su lectura y ya empezaremos a trabajar con las preguntas tipo test online. Y vamos a entrar, mientras pensáis si hay alguna pregunta o no, en el RIPA. Vamos a pegar otro picotazo al RIPA y como os pongo aquí en la pizarra, ya estamos llegando al final. Aún no es el final aún, pero ya estamos llegando al final, ya toca. Tocaría, hemos estado picoteando varios días sobre el tema del RIPA y aún nos queda un par o 3 de ellos, pero sí que era importante para no tener una indigestión de este tema, que es claramente indigesto, pero no por ello poco importante, es importantísimo por lo que representa su interpretación correcta en la mar. Y el primer barco del que os quiero hablar es un barco precisamente como os he estado hablando hoy, que es el remolcador. El remolcador, que si pensamos en esa lista de motor de la pesca, maniobras sencillas sin gobierno que veíamos el primer día, no está en esa lista. Porque es un bicho raro. El remolcador es un bicho raro que nos dará algún dolorcillo de cabeza y ya lo iremos aclarando. Porque, en definitiva, lo que quiero hablar de él, para ayudarnos a no cometer errores, es que es un barco de motor con cola. Es un barco de motor con cola. Y así os hablaré de él. Ayudará a entender cosas que afectan al remolcador cuando nos encontremos cerca de él. Pero también es importante aclarar cómo el RIPA habla de él y de sus elementos inevitables y próximos, porque son 3 palabras muy semejantes, pero con significados bien distintos. Quiero decir, al barco remolcador, así lo llama el RIPA, este es el remolcador. Al barco abrillado, vamos a decirlo así, este es el remolcado. Y a la distancia que hay, desde la popa del remolcador hasta la popa del remolcado, de popa, a esta distancia, el reglamento la llama el remolque. Cuidado, porque son 3 palabras muy semejantes, remolcador, remolcado y remolque, muy distintas. Remolcador es el que tira, remolcado el tirado y remolque en la cola, propiamente lo que es la cola. Aclaradas estas palabras, ¿qué dice el RIPA sobre los remolcadores? Quiero aclarar algo que ya os comenté, que el RIPA está pensado para cerebros normales. Digo esto porque si no se basara en eso, pues tendría que contemplar muchas cosas. Un cerebro normal, que se entiende que va a pasar, que cuando tú ves 2 barcos relativamente juntos, veas o no veas el cable que los une,
no tendrás una necesidad imperiosa de pasar entre ellos. Se ha detectado al paso de los años que sí, que hay ciertas personas que tienen algún problema, se entiende que es neurológico, que cuando ven barcos, cuanto más cerca los ven, más quieren pasar entre ellos. Pero el reglamento no está pensado para ellos. Eso es un problema, es una anomalía cerebral. El cerebro normal, el nuestro, que no hemos sentado que nosotros estamos en el caso normal, si tú ves dos barcos cercas, pues oye, no pasas entre ellos, simplemente pasas lejos de ellos y ya está. ¿Qué pasa? Que el RIPA, contando en nuestros cerebros normales, dice, ojo, porque si estos dos barcos estuvieran muy distantes uno del otro, si la cola fuera muy larga por el motivo que fuera, y entiende por cola larga más de 200 metros de remolque, es decir, que de popa a popa hubieran 200 metros o más, entonces el propio reglamento dice, hostias, esto es mucho, van a ser dos barcos tan distantes uno del otro que yo, en un buen hacer marinero, podría plantearme pasar en medio. Por eso es entonces, cuando hay más de 200 metros, si no nos obligado, hombre, un remolcador que esté remolcando con un remolque que le diera 180, 170 o 150 metros, os aseguro que hace lo que hacen los que tienen más de 200, por seguridad. Pero la RIPA no obligaría si no fuera más de 200. ¿Qué se le pide a este barco? Que muestre dos conos unidos por los vértices. Dos conos, perdón, he dicho vértices y quería decir bases, cuidado. Dos conos unidos por sus bases. ¿Y qué sucede? Hay otro barco que ya hemos aprendido, que por eso yo he dicho mal de inicio la palabra, porque estaba pensando ya en él, que tiene precisamente dos conos unidos por sus vértices. No es el caso, estamos hablando de dos conos unidos por sus bases. ¿Quién tiene dos conos unidos por sus vértices? Pero no. El pesquero. Y a esto, el reglamento lo llama dos conos unidos por sus vértices, lo que lleva el barco de pesca. Y aquí cuidado para evitar confusiones. Hay una palabra que utiliza el reglamento, el RIPA, que es señal bicónica. Señal bicónica. La palabra bicónica quiere decir bi, quiere decir dos, cónica quiere decir dos conos. Dos conos, tanto sería esto como sería esto. Pues bien, comentario importante. El reglamento solo utilizará la palabra bicónica para referirse a esta señal. Nunca utilizará para esta señal la expresión bicónica. Para esta señal del pesquero dirá dos conos unidos por sus vértices. Si me dicen, veo una señal bicónica, no tengo ni que dudarlo. No puede ser el de pesca, es necesariamente esta señal. O, cuidado, otros barcos que podamos ver que lleven dos señales de estas, dos bicónicas. Pero la expresión bicónica, que tengamos la tranquilidad que sí o sí significa dos conos unidos por sus bases. A partir de aquí, como os decía, nuestros ojos van a ir cambiando y, por ejemplo, en este barco, ¿apreciáis esa señal? ¿Dónde estaría ubicada? Arriba. Voy a hacerlo grande, aquí la tendríamos. Este barco era un barco que en un entorno fluvial estaba remolcando un barco claramente lejos, aquí fuera de la foto por supuestísimo, que nadie habría sospechado que estuviera por un cable que estaba pasando por debajo del agua que se veía unido a él. Con esta señal estaba diciendo a todos, oye, cuidado, que ese barco que está lejos de mí está unido a mí, es mi cola. ¿Qué pasa de noche? De noche, aquí os muestro el perfil que no estaríamos viendo, pero si os puedo preguntar aquí, seguro que estaríamos viendo ya la verde, la roja o la blanca. Verde. La verde. Y se le pide al barco remolcado que si no tiene un problema eléctrico también muestre su verde, roja y blanca. Y ahora vamos a ver el remolcador que tiene. ¿Eso sale más de 200 o...? No, eso ya normal. O sea, un remolcador normal lleva su luz verde, normal, porque es un barco, y el remolcado, si no tiene problemas eléctricos, también. Y aquí viene ahora la reflexión, y a ver, la pregunta que me hacías ahora te la voy a responder, y bueno, hablaré a todos, pero para verlo bien voy a decir algo que pide que a la par estéis mirando la pizarra, porque esa frase que voy a pronunciar, acompañados de la visión en la pizarra, va a ayudarnos quizás a recordar mejor el remolcador. Porque el barco de remolcador, os he insistido, y vuelvo a insistir, es un barco de motor con cola. Es un barco de motor con cola. Pues como barco de motor que es, llevan lo que llevan los barcos de motor, que es la luz de tope que ya vimos. Pues bien, vuelvo para atrás. Es un barco de motor con cola. Es decir, el hecho de tener cola le añade una segunda luz de tope. Y ahora, permitidme un segundo, tiro otra vez para atrás, para ya acabar la historieta. Es un barco de motor con cola y, cuando sea el caso, con cola grande. Es decir, a ver, vayamos para atrás.
Un barco de motor lleva una luz de tope. Para decir soy un remolcador, la lleva duplicada. Y si necesita decir, cuidado que mi cola es grande, que es de más de 200 metros, lleva una tercera. Todo ello es independiente de que si el remolcador como tal, tuviera más de 50 metros, llevaría esa segunda luz de tope más a popa y más alta que ya sabemos. Pero que lleve 2 o que lleve 3, dependerá de si su cola es normal, porque de noche, aunque su cola sea corta, como mínimo 2 lleva, para decir, cuidado que soy un remolcador. A todo esto se le añade que a popa, ahora no la estamos viendo porque está tapada por la pantallita oportuna, pero tiene, ya lo sabemos, la luz blanca de alcance, la luz blanca que llevan a popa todos los barcos. Pues bien, justo encima de ella y tapada por las mismas pantallas, tiene una luz amarilla, que desde aquí no la veríamos, pero está ahí, que se llama precisamente la luz de remolque. La luz de remolque es de color amarillo y está justo encima de la luz de alcance, tapada por las mismas pantallas. Ese barco de más de 200 metros de cola, ¿cómo la estaríamos viendo de noche? Pues estaríamos viendo esto. La luz blanca y amarilla de popa no la veríamos porque está tapada por las pantallas. Pero cuidado, recordemos que todo esto se verá sin siluetas, es decir, a nivel de realidad y a nivel de examen, nos estarían mostrando este dibujo en el examen o este dibujo en la realidad. Y aquí tenemos que decir, mira, veo el estribor de un barco de motor que está remolcando y coño, con más de 200 metros. Además, el remolcador es de más de 50 metros y este es la cola, el barco remolcado. Lo mismo que va a pasar en el examen va a pasar en nuestra realidad de navegación nocturna, el día que naveguemos de noche, porque vamos a ver esto, no vamos a ver las siluetas. ¿Puedes explicar lo de la amarilla y no sé qué? Sí, la amarilla es que en la popa, hasta aquí, tenemos claro que aquí está la luz de alcance que no ves, no porque no esté encendida, sino porque está tapada por las pantallas oportunas. Cuando vimos el barco ese primer día que hacíamos esas líneas, dibujábamos una luz aquí blanca que llevaba unas pantallas que se veía de aquí a aquí. ¿Recordamos esa luz de alcance? Sí. Pues encima de esta luz blanca lleva la llamada luz de remolque, que es una luz de color amarillo, pero que está encima de la blanca, con lo cual tapada por las mismas pantallas. Con lo cual de lado tampoco la verías. Pero esa la lleva siempre, sea la cola pequeña o sea la grande. Y quiero aclarar, y insisto que nos va a dar algo de tecnología de cabeza, que un remolcador, por el hecho de estar remolcando, eso no le confiere preferencia ninguna. Simplemente nos está diciendo que tiene cola. Pero si resulta que yo me cruzo, voy a motor y me cruzo con un remolcador que me viene por babor, tengo preferencia yo. Pero es que él tiene dificultades, sí. Pero desde un punto de vista de ripa, se distingue de si tiene cola, que nos informará, y tiene dificultades o no, añadiendo a esto las luces y señales de maniobra restringida, que pueden ser muchos motivos. En maniobra restringida ya lo estuvimos hablando, os puse un ejemplo, que era ese barco que tiraba un cable, que sería un barco de maniobra restringida. Hoy os pondré otro ejemplo distinto. Hay muchos ejemplos de barcos que tienen su maniobra restringida, fruto del trabajo que están haciendo en la mar. ¿Qué lleva un barco de maniobra restringida para decir, ojo, que estoy trabajando y que tengo mi maniobra restringida? Es tan espectacular lo que lleva que nos va a ser casi más fácil de recordar. Lleva una fiesta, tanto de señales de día como de señales de noche, o luces de noche. Un barco de maniobra restringida de día lleva bola bicónica bola. Bola bicónica bola. Y de noche, una fiesta también. Roja, blanca, roja. De día, bola bicónica bola. De noche, roja, blanca, roja. Esto sería un barco de maniobra restringida. Por ejemplo, este barco, fijaros que son señales grandes, que se ven en la lejanía. Bola bicónica bola. Este barco está diciendo, ojo, que tengo la maniobra restringida. Son señales grandes que si viéramos aquí una persona aquí de pie no sería mucho más alta que la barandilla, que son barandillas altas. Es grande esta señal. Fijaros que este patrón oficial, con total acierto, ha dicho, mira, el día es así un poco, ya está oscureciendo, está a punto de caer el sol y además está todo nublado. ¿Sabes qué? Voy a encender también mis luces. La roja, blanca, roja. Para que si cae la luz y en un momento determinado las señales dejan de verse, pues se empiecen a ver mis luces. Y fijaros que está a la par, manteniendo las luces en marcha junto con la señal. ¿Dudas hasta aquí? ¿Soy yo o lo tiene
¿Han colocado también la roja, amarilla? Sí, lo lleva doblado para asegurar que por los dos lados se pueda ver. Que el propio mástil de aquí de señales no lo estuviera impidiendo. ¿Qué puede pasar? Eso lo damos doble. Sí. Bueno, lo que pasa es que normalmente como el capitán o el oficial cuenta que va a ser uno de los lados más visible que el otro está metido hacia tierra, pues en este caso te enciende solo un lado. En este caso no, en este caso tienen encendidos los dos. Es decir, aquí no se ve, pero ya te digo que en este caso los del otro lado también estaban encendidos. ¿Puedes enseñar la imagen anterior? Sí. Exacto, gracias. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar y afecta a este barco de maniobra restringida? Puede pasar, por ejemplo, igual puede ser que hayáis visto en alguna ocasión, aquí en el Maresma se ha utilizado en par o tres de ocasiones, que en zonas donde hay playa, como aquí tenemos playa, después de algunos temporales que se han comido mucha parte de playa, y esto ahora estamos en un momento de esos en que, depende del trozo de costa que hablemos, pues han habido verdaderas retiradas de arena, pues el ayuntamiento o la administración correspondiente ha dicho, hostia, vamos a regenerar la playa. ¿Y cómo se ha hecho esto? Contratando barcos que lo que hacen es coger arena de lugares del fondo donde pueda sobrar o donde hay innecesariamente más arena de la normal y llevándola y enchufándola contra la playa y consiguiendo hacer grande la playa. Aquí en Mataró se estuvo haciendo durante un tiempo también, Badalona, Masnou, todas estas zonas se hicieron regeneración de playas con este sistema. Con lo cual teníamos un barco que del barco salía una tubería que por debajo del agua, un barco alejado de costa, porque no estaba pegado a la costa, tenía que estar un poco lejos, con una tubería muy grande, por debajo del agua empezaba a escupir toda la arena que había recogido en algún banco de arena un poco lejano o donde fuera que lo hubiera recogido. Y así se hicieron montones de metros de playa enorme y, bueno, puede ser que de aquí a un tiempo se vuelva a contratar estos barcos. ¿Estos barcos qué sucedían? Pues evidentemente, por ejemplo, de noche pues llevaban sus luces roja, blanca, roja para decir soy un barco de maniobra restringida. ¿Pero qué problema hay aquí? Que si yo estoy navegando por esta costa y este barco está suficientemente separado de tierra, yo podría plantearme con corrección pasar por fuera o pasar por dentro, si está suficientemente separado de tierra. Y es que estos barcos lo estaban muy separados de tierra. Y de noche, desde luego, yo no me imaginaba ni me podía imaginar que había esta, vamos a llamarla, obstrucción. Aquí yo de algún modo tendría que tener claro que esta opción no era viable, que yo no podía pasar por aquí. Y de hecho, si un día pasara, pues que este barco me informara, y no pases por aquí, que tengo un Cristo montado, que no ves, pero es que lo hay. La verdad es que tanto de día como de noche. Entonces, ¿qué se decidió? Que los barcos con maniobra restringida, que tuvieran una obstrucción y tuvieran que decirte, por aquí no pases o por aquí pasa, tanto de día como de noche, nos lo tienen que informar. Porque esto, aunque fuera de día, tampoco lo verías. Tú verías que de aquí sale un tubo, pero está tan lejos de tierra que no podrías no relacionar. Esta tubería que está aquí, todo este follón que puede haber aquí, está relacionado con este barco. Por eso, de día, por ejemplo, este barco nos tiene que decir por dónde sí y por dónde no puedo pasar. Por donde sí puedo pasar, nos mostrará dos bicónicas. Y por donde no puedo pasar, nos mostrará dos bolas negras. De este modo, nos dirá, oye, ¿dónde están las bolas? Ni se te ocurra pasar. De este lado, prohibido. Pasa por donde están las bicónicas. Y de noche lo mismo, por donde sí y por donde no. De noche va a ser fácil de recordar porque será casi rollo semáforo. Por donde sí, dos luces verdes, rollo semáforo, por donde no, dos luces rojas. Cuidado que estas verdes y estas rojas no son de babor y estribor, son de semáforo. Pasa por aquí, no pases por aquí. Y este ya no se complica más. Por ejemplo, este barco, fijaros, este barco tiene las señales de maniobra restringida y nos está diciendo que hay una obstrucción y por donde sí y por donde no puede pasar. Por ejemplo, estos barcos están pasando por el lado correcto o se están equivocando. Correcto. Correcto, están por el lado correcto. Estos barcos, a mí no se ven en la imagen, pero el puerto del que salían estaba fuera de la imagen, por aquí por la izquierda, y en lugar de pasar por aquí, pasaran por la popa del barco para ir al lado correcto. No pasando por aquí, porque tenían que sobrepasar el mástil del barco. Estas marcas, fijaros aquí las personas de pie, estas marcas son grandes, se ven con suficientemente distancia. Y en este caso las luces también acompañarían de noche. Estas señales no estaban en marcha, al ser un día despejadísimo y sin problemas de visión. ¿Dudas con la maniobra restringida?
Bien, con el RIPA, lo hemos dicho muchas veces, son marcas de día, son señales acústicas que vimos el otro día, son luces de noche y también son preferencias. Y hay una situación que no hemos hablado y que tendríamos que hablar, porque de otro modo podríamos tener reacciones o decisiones equivocadas. Y se definiría de la siguiente modo. Vamos a imaginar que es un día, salimos a navegar un día con un barco de motor, con una motora, un día de esos que a mí me gustan mucho esos días que todo el mundo se lo pasa bien, se lo pasa bien el que navega a vela y se lo pasa bien el que navega a motor. Días en los que la mar está relativamente tranquila y hay un vientecito, una brisa, que los que navegan a vela, los barcos ya responden bien a vela, pero no levantan ola grande. Y los que navegan a motor, pues también están navegando de forma confortable. Un día es que todo el mundo se lo pasa bien. Para mí son los mejores. Y resulta que nosotros vamos en un barco de motor. En un barco de motor, una motora, vamos chiruchano. Vamos tranquilamente paseando, mirando la costa, camino del puerto al que queremos ir para hacer la paella, esto es volver, una excursión de mar. Y estamos disfrutando de ese día precioso, con esa visita. Y resulta que por la popa, se nos está acercando un velero navegando a vela. Y como que hay ese vientecillo que os decía, va alegre. Y va más rápido que nosotros. Pues nosotros vamos muy tranquilos, vamos con un motor muy justito para que no nos moleste el ruido del motor, para gastar menos también. Y con no tenemos prisa, vamos bien de tiempo. Pero ese barco de vela se nos está acercando por la popa. Claro, según lo que hemos dicho hasta ahora, motor, vela, pesca, maniobra restringida sin gobierno, coño, ¿qué pasa? ¿Que tengo que apartarme? Porque me está viniendo un barco de vela que tiene preferencia sobre mí, que soy un barco de motor. De inicio parecería como un poco extraño. Y el propio RIPA dijo, no, esto no puede ir así. Vamos a definir lo que llamaremos la zona de alcance. Vamos a imaginar esas líneas que dibujábamos proa a popa el primer día para las luces y hacia los traveses, y esas líneas que dibujábamos abiertas hacia popa, ¿qué ángulo dijimos que había aquí? 22,5, pues bien, toda esta zona, toda la zona que queda abrazada entre estas dos líneas, que de hecho es la parte que de noche se ve la luz blanca, a esta zona se le llama la zona de alcance. Y el reglamento dice, si un barco se acerca a otro por su zona de alcance, este barco se está acercando a este otro por su zona de alcance, a tomar por culo todo lo que hemos dicho hasta ahora. Este barco tiene que darle preferencia al otro. Es decir, volvamos a nuestra historieta, aquí vamos en nuestro barco de motor, ese barco de vela que se me está acercando, lo voy a vigilar, pero tiene que maniobrar él, no tiene que exigir que me aparte. ¿Qué pasa? A partir de ahora es muy importante, cuidado, vamos a imaginar que aquí hubiera un barco de motor y aquí hubiera otro barco de motor. Este barco de motor, a distinción de este barco de motor, va a generar una diferencia de actuación nuestra. Porque, por ejemplo, este barco de motor nos alcanza por estribor y este barco de motor se nos aproxima por estribor. Eso va a ser distinto. La palabra alcanzar, alcanzarnos, ser alcanzados, que un barco alcance, va a ser crucial controlarla y que eso no nos pase desapercibida. Por ejemplo, este barco, vamos a suponer que nosotros somos un barco de motor y se nos aproxima un barco de motor por estribor. ¿Quién tiene preferencia, nosotros o él? De estribor. Él tiene preferencia, efectivamente, el que viene por estribor. Ahora cuidado, nos alcanza un barco por estribor. ¿Quién tiene preferencia? ¿Él o nosotros? Los dos. Nosotros, porque estamos siendo alcanzados. Y esto va a provocar importantes conclusiones y sobre todo también vigilancia. Vamos a imaginar que aquí tenemos la costa, esto es el puerto, y por ejemplo estamos en prácticas, uno de los que estamos aquí, una de las que estamos aquí estáis al timón, y yo os estoy diciendo lo que tenéis que hacer y de golpe porrazo os digo, rumbo a puerto. Y resulta que en ese mismo instante, una embarcación que nos venía por la popa había decidido darnos preferencia pasándonos por aquí. Y quien está al timón, al oír que yo le digo rumbo a puerto, hace el giro y tira para puerto. Y este barco y nosotros nos pegamos un leñazo aquí. ¿Quién tiene la culpa? ¿Él o nosotros? Y de atrás. Gerard dice que el otro... Nosotros. Él, ¿no? Él... ¿Estamos todos que tienen la culpa él? Nosotros. Nosotros, dice Beatriz. Es decir, en todo caso tienes razón, porque tú estás en la derecha, así que tendrías preferencia siempre tú, por mucho que esté en zona de alcance o no. Vale, aquí el comentario... Es que has cambiado de dirección de una forma brusca, ¿no? ¿Entiendes? Ya no solo por brusca, pero en la línea de lo que dice Miriam, quiero que recordemos algo, que ya os pronuncié. En una situación de preferencia, el que tiene preferencia
dijimos, muy importante, tiene la obligación de mantener rumbo y velocidad. Si este nos está dando preferencia, no puede contemplar que nosotros, de golpe y porrazo, cambiemos el escenario. A pesar de que aquí podríamos decir a alguien, oye, pero es que ahora me viene por favor, sigo teniendo preferencia yo. No, es que el problema es que nosotros hemos infringido el reglamento. Porque en una situación de preferencias que no había acabado, él nos la estaba dando, nosotros teníamos que seguir al rumbo y esperar a que él pasara para poder hacer el giro. Si quieres, si me apuras, en el uso del sentido común, si yo veo que me está adelantando un barco, como es el caso aquí, pues podría plantearme, para que esta situación no me llevara más lejos de lo que yo quiero, pues quitar un poco de máquina. Oh, estás infringiendo el reglamento porque has quitado velocidad a tu barco y estabas en una situación de preferencia. Bueno, pero seamos coherentes. No estoy evitando que esto vaya mejor aún, porque este va a pasar más rápido. Y podré hacer mi giro cuando me toca. Pero lo que no puedo hacer es un cambio de sentido sin más, un cambio de dirección de mi embarcación. Es decir, la pregunta de quién tenía la culpa, sin discusión, nosotros. ¿Dudas hasta aquí? Quiero decir que cuando estemos navegando, y eso me lo queréis decir también a mí o a cualquiera de los instructores de la escuela, lo que hay que hacer, muchas veces yo hablo de que el mejor patrón o patrona es el patrón búho, que con una cabeza vayas girando todo el rato y mirando para todos los lados. Porque cada vez que hay un cambio de rumbo tienes que mirar, que no sea que alguien esté haciendo las cosas bien y nos esté dando preferencia. ¿Comentarios hasta aquí? Bien, y vamos a ver hoy también, y con esto ya podremos pelear con el RIPA 4, vamos a ver algo que los que de aquí estéis pensando en el día de mañana navegar a vela, mucha atención a lo que vamos a ver ahora, porque vamos a hablar de las preferencias entre veleros. Y los que de aquí no queréis navegar a vela el día de mañana y estéis pensando en una motora, podríais decir, oye, Xavi, ¿por qué me piden a mí que sepa lo que hacen los veleros si yo voy a navegar con una motora? Nos lo piden por seguridad pasiva. Porque la OMI se ha dado cuenta también que los que podamos navegar a motor, los bichos veleros navegando a vela muchas veces nos rodean, y hay muchos cerquita nuestro. Resulta que lo que hacen los veleros entre sí no lo entenderíamos si no hablamos de sus preferencias. Porque lo que hacen los veleros cuando se encuentran entre ellos es distinto de lo que hemos hablado hasta ahora. Funciona distinto. Por eso se nos pide que sepamos qué pasa cuando un velero se encuentra con otro velero. Y por supuesto, los que de aquí pensemos en navegar a vela, no solo importante para el examen, que también, sino en nuestra realidad futura de navegación es importantísimo. De hecho, este domingo, o sea, ayer vaya, los alumnos que este domingo se hacía un curso de vela, estamos en un curso de vela, acabándolo ya el último día, y los alumnos que estaban haciendo el curso de vela vivieron una infracción del reglamento que no faltó mucho para que tuviéramos un abordaje importantísimo con nuestra embarcación. Una embarcación que se saltó, bueno, evidentemente provocó que tras nuestra acción correctiva y de evasiva para evitar el impacto y el abordaje, teniendo toda la preferencia, pues que le pegara yo 4 chileros diciendo a ver si te repasas el reglamento. Lo mismo que si alguien se salta un stop. La persona, yo creo que bueno, le quedó colapsada la persona de otra embarcación y se quedó como mirando sin saber qué decir, fruto del propio susto que se dio de ver lo que podía haber pasado. Porque realmente hubo una infracción de lo que aquí vamos a ver que funciona cuando tenemos 2 barcos de vela que se aproximan. Pero antes de entrar en ello, lo primero es, a esta embarcación que estamos viendo, ¿por dónde le entra el viento, diríais? ¿Por babor o por estribor? Babor. Babor dice Uri, alguien más confirma. Babor. Nicolás Asiente también. Y babor. Efectivamente, podemos imaginar el viento así. Pues bien, cuando a una embarcación decimos que le entra el viento por babor, una expresión que nos tiene que ser familiar a partir de ahora es que decimos que ese barco está amurado a babor. La expresión amurado a es equivalente a recibir el viento por. Pero cuidado que amurado no nos haga confundir con la palabra amura que conocemos. Amura, aquí la amura no pinta nada. Amurado a, eso no es decir, recibe el viento por. Amurado a babor es recibe el viento por babor. Amurado a estribor es recibe el viento por estribor. Amurado a es recibe el viento por. ¿Y por qué habéis dicho muy bien que el viento venía por babor? Estaba amurado a babor, porque habéis visto las velas, la vela en particular esta, y la habéis visto colocada en estribor, y muy bien habéis deducido que el viento venía así. Una vela colocada, decimos que es una vela cazada a ese lado. Esta vela está cazada a estribor, por eso el barco está amurado a babor. Y así nos podrán describir con texto cómo está un barco. Si nos dicen que un barco tiene sus velas cazadas a estribor, es como si nos dijeran que está amurado a babor, y al revés, si tiene sus velas cazadas a babor,
Es como si nos dijeran que está amurado a estribor. Y es que va a resultar que por donde entra el viento en los barcos de vela es protagonista. Vamos a ver, la idea es, cuando se encuentran dos barcos, vamos a imaginar un barco A, que estuviera navegando con este viento, este barco A está amurado a babor, es decir, recibe el viento por babor. Y aquí vemos sus velas cazadas a estribor, colocadas en estribor. Vamos a imaginar un barco B. Mira, este barco recibe el viento por estribor, está amurado a estribor, tiene sus velas cazadas a babor. Vamos a imaginar también un barco C, que estuviera recibiendo el viento por babor, amurado a babor, porque tiene sus velas cazadas a estribor. Y por último, un barco D, que tiene sus velas cazadas a babor, por eso decimos que está amurado a estribor. 4 barcos que esto no lo vamos a plantear así como si los 4 se encontraran, vamos a ir en parejas, 2 a 2, porque si esto pasa en la realidad, oye, tírate al agua y no quieras hacer nada, porque esto no tiene solución ni salvación. No vamos a imaginar que esto fuera una situación real. El tema está que cuando 2 barcos de velas se encuentran, ahora lo pondremos en escena con barcos pero de 2 en 2, siempre es una pregunta, siempre hay que hacerse una pregunta. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Recibimos el viento igual o distinto? ¿Qué quiere decir igual o distinto? Recibimos el viento, los 2 barcos que nos encontramos, los igual, es decir, los 2 por estribor o los 2 por babor, o distinto. Uno lo recibe por estribor y el otro por babor. Aquí solo hay 2 respuestas posibles. O decimos que lo recibimos igual, los 2 por babor o los 2 por estribor, o decimos que lo recibimos distinto, uno por babor y el otro por estribor. Cuando lo recibimos igual, los 2 por babor o los 2 por estribor, ¿qué sucede? Que el que tiene preferencia es el que de los 2 esté a sotavento. Venga por donde venga. Venga por babor o venga por estribor. Hay que mirar quién de los 2 está a sotavento y ese tiene preferencia. Y cuando resulta que recibimos el viento por lados distintos, el que tiene preferencia, porque aquí no funcionaría lo otro, nos olvidamos de barloventos y sotaventos, el que tiene preferencia es el que recibe el viento por estribor. Venga por donde venga. Son 2 criterios distintos, pero que obedecen a ¿recibimos el viento igual? Tiene preferencia el de sotavento. ¿Recibimos el viento distinto? Tiene preferencia el que recibe el viento por estribor. Esto es el planteo de la regla en positivo. En positivo quiere decir planteado para quien tiene preferencia. Hay quien le gusta plantearlo en negativo, planteando en quién tiene que moverse, porque dice que es la regla, y le sirve para decir la regla de las Bs. Por ejemplo, cuando es igual, tiene que moverse el que está a barlovento. Barlovento empieza con B. Cuando recibe el viento distinto, tiene que moverse el que recibe el viento por babor. Las B, siempre es la B. Bueno, cada uno una pensando como queráis, en positivo o en negativo, pero lo que vamos a hacer es, vamos a imaginarnos, pensando en esta regla, quién tiene preferencia, pero no esto en conjunto. Por ejemplo, el A y el C. Ahora os dejo, pues cada uno una pensad, y ya cuando tengáis una respuesta me la decís en voz alta, a ver si coincidimos. ¿Quién tiene preferencia, el A o el C? El C, ¿no? El C dice Nicolás, a ver si alguien se añade o se lo cambia. Los 2 reciben por babor. El C. Has dicho Uri, los 2 reciben por babor, muy bien. Con lo cual, ¿quién tenía preferencia entonces? El de sotavento, ¿no? El de sotavento. Con lo cual, muy bien, como hemos dicho algunas, el C. Antes de seguir, ¿se ve claro el C? No. ¿Cómo veis que lo recibe por sotavento? No. No es que lo recibe por sotavento, es cuando los 2 reciben el viento igual. Está sotavento en relación a la... Correcto. Vale. No tiene preferencia porque representa que tiene menos. No. El hecho de que tenga preferencia aquí, al menos, no responde a más que un criterio que se tenía que seguir. Es decir, hay un motivo que no quiero entrar en él, que justificaría, en algún caso, no es el caso este, que el de sotavento se le hubiera dado la preferencia. Como había ese caso, pues se decidió que siempre fuera igual. Pero aquí nada justifica que tenga el A o el C, pero por regla el C. Pero no porque tenga ni menos maniobrabilidad ni tenga nada menos de nada. Vamos a imaginar ahora solo el A y el D. ¿Qué tendría preferencia? El A, el teoría, Reciben el viento diferente, con lo cual... tiene preferencia el de estribor. Con lo cual... El D. El D. Aquí vamos a hacer el análisis. ¿Reciben el viento igual o distinto? Mira, lo reciben distinto. El A recibe el viento por babor
y el D recibe el viento por estribor. Me he de acordar que cuando reciben el viento distinto tiene preferencia el que recibe, vamos a pronunciar siempre recibe para no confundirnos en por dónde venga, el que recibe el viento por estribor. Y en este caso el que recibe el viento por estribor es el D. Antes de seguir con otro caso, ¿se ve este caso claro? Sí, puedes poner, porfa, el esquema que habías hecho antes, de igual. Las preguntas y las respuestas estas. Eso, claro. Perdona, no acabo de entender. Cuando lo reciben igual, Sí. preferencia al que esté a sotavento. ¿Sotavento a qué se refiere? ¿A dónde están las Sotavento velas? sotavento uno respecto del otro. El que de los dos esté a sotavento. Vale. No, No, el que- pensaba que era donde estaban las velas. No. El que está a sotavento uno respecto del otro. Vale. Vamos a ver otro caso. El B y el C. ¿Quién tendría preferencia? El B, ¿no? El B, vamos a ver si alguien confirma o corrige. El B. El B dice Uri también. Sí, el B. Miriam, efectivamente es el B. Aquí estaríamos en el caso de recibe el viento igual o distinto. Distinto, porque este lo recibe por babor y este lo recibe por estribor. Y cuando recibe el viento distinto, aquí ni barloventos ni sotaventos ni hostias. Aquí es ¿quién recibe el viento por estribor? Lo recibe el B, con lo cual es el B el que tiene preferencia. El A y el B. El B. Oh, El B, primera opción. hostia, no lo sé, porque no hay uno a sotavento del otro, ¿no? Pero no que Y empieces la tiene- pregunta así. No, Miriam, no te líes. No empieces la pregunta vale. así. Empieza la pregunta siempre. ¿Reciben el viento igual o distinto? Ah, no, claro, distinto, claro. Con lo cual ahí El ya no B. tendrías con historias de barloventos y sotaventos. Y tiene preferencia el que recibe el viento por estribor, el B. Antes de seguir, ¿se ve claro este caso? Ujú. Vamos a por otro. El B y el D. El D. El B. Sí, el B. Aquí salimos en un caso de ¿reciben el viento igual o distinto? Ah, mira, igual. En este caso el B lo recibe por estribor, pero es que el D también lo recibe por estribor. Ah, aquí sí que tiene preferencia el que está a sotavento. En este caso, el D. Vamos a ver otro caso. El C y el D. B. No lo sé, porque no están lo reciben de forma distinta. El D, ¿no? D. Vale, Miriam, fíjate que has cometido otra vez el error de empezar la pregunta me mal. equivoco. A la que empiezas la pregunta bien ya no tienes problemas. Es no querer empezar con lo de barlovento y sotavento, sino querer empezar con si recibe el viento igual o distinto. En este caso, el barco C lo recibe por babor, el barco D lo recibe por estribor, lo reciben distinto, tiene preferencia el que recibe el viento por estribor, en este caso el barco D. Cuidado porque si empezamos con lo de barlovento y sotavento, puede pasar, y de hecho sucede muchas veces error, que hay casos en los que no entra en escena lo de barlovento y sotavento y tiene preferencia, por ejemplo, en este caso, el B y el C que hemos hecho en su momento. Si aquí empiezo hablando, Miriam, te lo digo en concreto para esa costumbre que tienes que corregir. Si aquí empiezas pensando en quién está sotavento, dirías que tiene preferencia el C. No habrías empezado bien con la pregunta. Tienes que empezar preguntando siempre, ¿reciben el viento igual o distinto? Ah, mira, en este caso distinto, pues me olvido de barlovento y sotavento. Tiene preferencia el que recibe por estribor. Bien, sea como sea, nos van a salir preguntas evidentemente de preferencias de vela y la verdad es que son preguntas que cuando entréis en el juego, cuando nos ponen el dibujito, gracias que nos lo ponen porque nos ayuda mucho. A veces hay algunas preguntas que serán complicadas, no porque la pregunta en sí de vela llegue a ser compleja, que lo vais a dominar sin problemas, ya lo veréis, sino porque como me lo explican, me tengo que hacer el dibujito yo mismo. Y empieza la pregunta. Navegando con un velero con las velas cazadas a babor, se nos acerca un barco con sus velas cazadas a estribor. Bueno, ahí tienes que empezar a hacerte el dibujo mental o en el papel, que podemos hacer los dibujos también, para poder contestar bien. Pero una vez tengamos el dibujo claro, lo que hemos hecho, la verdad es que no hay más casos. Hemos hecho todos los casos posibles. Que más que recordarlos, que no se tratará de eso, sino se trata de deducir lo que toca hacer en cada caso. Y aquí, con esta regla utilizada y de algún modo mantenida en todo momento, tenemos cada caso resuelto. ¿Dudas con eso?
Bien, del RIPA, como os digo, nos queda alguna cosilla más, pero hoy ya sí vamos a poder hacer el RIPA 4. Fijaros, si alguien se ha fijado, el RIPA 4 es el último. Es decir, no es porque os lo diga ya, pero sí que estamos acabando el RIPA porque después del RIPA 4 en breve ya va a venir el manejarnos con preguntas online, que os pido que aún no hagáis, ni por curiosidad os metáis aún en ellas, porque nos queda hablar alguna cosa del RIPA y esa lectura sería bueno, una lectura no tanto con detenimiento como otras asignaturas, pero sí una lectura, no en diagonal tampoco, pero sí una lectura del tema F antes de meternos en el test online, que ya os diré. Hoy simplemente os voy a pedir el RIPA 4. Y como otras clases sucede, hoy no quiero avanzar más, acabamos aquí la clase para que tengamos un buen rato de dudas a resolver, si es el caso de lo de hoy o de otros días. Os pido ya sí que toca leer el tema C, el RIPA 4, como os decía, que ya saldrán cosas que sabemos y añadidas de hoy, y una andanada de test, añadir del 2 más del A y 3 del tema C, que ya veréis los rápidos de hacer. Esto, ¿cuándo sería un ritmo correcto de haberlo hecho? Al menos el RIPA 4 como mínimo, los test no me preocupa tanto, para el jueves, para que del RIPA podamos avanzar un poquito más. Al menos el RIPA 4. De aquí lo más importante a hacer durante esta semana sería, en primera instancia, el RIPA 4. Lo otro, si se hace perfecto, y si no, pues se quede para fin de semana. Miriam, cuidado, si no tienes dudas, que mañana no nos vemos, Miriam, nos vemos ya el jueves, saltamos al jueves en tu caso, Miriam. Y los demás, quien no tuviera dudas, pues se despide para que se pueda despedir, nos vemos mañana, los demás, y si alguien tiene dudas, pues nos quedamos aquí en la que sea necesario. Yo tengo una duda. Dime, Uri, dime. He empezado a hacer las navegaciones y estaba haciendo la navegación 12. Vale, pues dame un segundo que me pongo en navegación 12 a la vista y así veré la pregunta que me haces. Hasta jueves, chao. Muy bien, Miriam, hasta el jueves. Chao. Un segundo de nada, dame un segundo, Uri, que abro el archivo, dame un segundo. A ver, aquí lo estoy teniendo. Me has dicho el 12, ¿eh? Sí, la navegación 12. Vale, un segundo. ¿Y del 12 cuál? Ya, o sea, ¿desde el primero cuál? El primero escribí en esto del propuesta y... Vale, el número 5 es el primero que te ha dado problemas. Sí. Vale, pues dame un segundo que lo pondré y así, si alguien quiere seguir también las explicaciones, que lo pueda seguir, lo pondré en una pizarra y así iremos haciendo un poco el desarrollo. Y es un buen ejemplo para poder catapultarlo a otros. Un segundo. Yo de esa página, Xavi, el número 9. Vale, los otros bien, por eso te han salido, ¿eh? Por lo que he visto así, te paso rápido, Beatriz. Más todos bien menos el 9. Vale, pues ahora miraremos el 9. Vamos a primero ver este. Uri, aquí la secuencia siempre va a ser la misma. Primero, tenemos claro que tenemos una corrección total de -7. Nos lo dice el texto. Entonces, empecemos con isla tarifa. De isla tarifa me dicen que la demora de aguja es 31. Demora de aguja 31. ¿Qué hay que hacer siempre con una demora de aguja? Convertirla en verdadera. ¿Cómo? Utilizando la corrección total. Es decir, a 31 le metes el -7 y ¿cuánto te sale? Pues 24. Perfecto. Y una vez tienes la demora verdadera, hay que encontrar, siempre va a ser lo mismo, la demora opuesta, que lo hacíamos sumando o restando 180 grados. Vale. En este caso, como es más pequeño, se lo sumamos y llegaríamos a un resultado de 204. Y eso es lo que dibujas en la carta. Así encuentras el rumbo... No, la demora opuesta. Lo que vendría a ser el rumbo verdadero, ¿no? No, el rumbo es hacia donde vamos y aquí no estamos yendo hacia ningún sitio de estos. Cuidado el concepto de la palabra. El rumbo es hacia dónde vas y la demora opuesta es cómo te veis la tarifa a ti. O sea, ahora tocaría buscar esa tarifa, poner el transportador encima y dibujar hacia el 204 una línea. Yo no estoy yendo hacia esa tarifa, pero estoy en algún lugar de esta línea. Vale. Ahora haríamos lo mismo con Punta Alcázar. Y con ese Punta Alcázar, que estaríamos también haciendo la misma historieta, ya podríamos situarnos. Vale, pues con esto creo que... Y va a ser siempre la misma historieta. Ahora, por ejemplo, aprovechemos este que dice
Beatriz, lo voy a poner en la pizarra también para que sirva de referencia. En Es cualquier caso, el 9, ¿no? sí, el 9, en cualquier caso, el 9, pero el 9, el 9 no lo hemos corregido aún, ¿no? ¿Verdad? No. Vale, pero sospecho, o sea, ¿y por qué dices, Beatriz, que te da problemas si no sabes si te ha salido bien o no? Ah, bueno, porque tenías el resultado de antes. ¿Entiendes? No tenía resultado. Porque Vale, he entonces, visto el resultado RA 3 interrogantes, ¿no? Veo que no hay comas y a mí me salen comas. bueno, pero piensa que, imagínate, no, eso no te preocupe, ¿eh? Pero imagínate que el resultado que yo te pongo es, me lo invento, 100 más menos 1,5. Si a ti te hubiera dado 100,5, tendrías una coma y estaría bien. Vale, es que tengo dos resultados, RA 95,5 o RA 347,5. No, claro, aquí hay un problema. Uno o el otro está clarísimamente mal. Sí, Pero vamos a ver cuál por el procedimiento. Dice, estando situados en la oposición de Punta Carnero y Punta Europa, es decir, queda un segundo, que lo que voy a hacer es, para que tenga un mínimo de relación con la carta, dame un segundo de nada. Vale, Xavi, gracias. Hasta mañana, Uri. No, hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Es que este ya se complicaba un poco a los demás, ¿eh? A mí también me ha pasado lo mismo que a ella, ¿eh? Yo tengo dos resultados también. Vale, vamos a verlo ahora dónde estaría el problema. Y después sale Punta Leona. Vale, vamos a... me he liado un poco con situado a 4 millas al este verdadero. Ahora vamos. Pongo el dibujo para que sea lo más cómodo posible para verlo. Entonces, lo que pierdo el texto de la vista, entonces, Beatriz, léeme lo primero que dice. Situados, ¿qué dice? La posición de Faro, Punta Carnero y Punta Europa. O sea, Vale, arriba. con lo cual, eso ya me pide dibujar una línea que una, vamos a ver si estamos de acuerdo, Punta Europa y Punta Carnero. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos poco a poco. Vale. Vale, ¿qué sigue diciendo? Tomamos demora de aguja 160,5 de Punta Almina. Vale, esa demora de aguja de Punta Almina de 160,5 tengo que corregirla con una corrección total que es de... 155. ¿Cuánto la corrección total? 155. No, la corrección total. Ah, la corrección total, espera. 335. No, la corrección total es el error que voy a corregir de... O sea, lo que ha en el texto... Ya, pero es que aquí ya... Es que no te pone, ¿no? Ninguna corrección de este rubro de sí, el menos 11,5 y el más 6. Es decir, menos 5,5. ¿No? Sí. 260 con 5. Menos 5,5. 5,5, pero aquí hay que rectificar esta demora de aguja. Ya, Correcto. de 160. Correcto. Porque la demora de aguja siempre tiene un error. Por eso, a ver, Beatriz ya me estaba dando el resultado de 155 hecha la corrección. Yo le pedía la corrección. Vale, pero tomamos demora de aguja, ¿vale? Correcto. 160,5, ¿vale? Esa demora de aguja tiene error. Vale, se pone a rumbo 4 millas este verdadero de Punta Leona. Espera, vamos poco a poco, no nos liemos. Lo primero a aclarar es que la demora de aguja que me dan tiene error. Vale. Con lo cual tengo que corregirla. Sí. La corrijo y me sale el 155 que decías, Beatriz, pero fíjate que me estabas respondiendo algo que yo no te pedía. Yo te pedía el poco a poco. La corrección total te pedía, que muy bien la has utilizado. Si no, no habrías llegado a 155. Sí. Pero cuando te decía... Claro, ¿no? Pero cuando te decía, dime la corrección total, fíjate que no me decías menos 5,5. Ah, vale, la corrección total, claro, menos 5,5. Ahora. Menos 11 el desvío más el demora, ¿no? Correcto. Y ahora toca sumar 180 para tener... poner a la carta el de OP, ¿no? Serían 335. Ah, vale, pues todo lo tengo bien, sí. Y entonces, ahora Alberto después me ha dado el rumbo, ¿eh? Ahora cojo el transportador y colocado en Punta Almina, dibujo la línea que me llega aquí para saber cuál es mi punto de salida. Vale. Hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo en lo que hemos hecho?
Sí, más o menos, sí. Aquí Ahora- 335, vale. ¿Y ahora qué sigue diciendo el texto, Beatriz? Se pone rumbo a un punto situado a 4 millas al este verdadero de Punta Leona. Vale, paramos aquí. Entonces, ahora me están diciendo mi destino. Cojo Punta Leona, que está aquí, ¿Sí? dibujo una línea hacia el este, cojo 4 millas Y le hago y hago la señal señal, a 4 ¿vale? millas. Y ahora ya sé que yo salgo de aquí y quiero llegar a aquí. Ese punto. Con lo Vale. cual, eso me da ya el rumbo que tengo que dibujar, que el rumbo es este de aquí. Vale, sí. Y ahora colocaré el transportador aquí y miraré qué rumbo me sale aquí. 160. Puede ser, vamos a suponer que es 160. A ver, aquí yo ya me varía en una. Me has dicho que de Punta Leona hacemos una línea Al este al este, ¿vale? y a 4 millas hacemos una señal. Y a 4 millas de Punta Leona hacia el este Correcto. hacemos una señal. Correctísimo. Vale. Yo he tenido el fallo aquí. Y entonces, Beatriz, ese rumbo 160, Es donde me he equivocado. He puesto rumbo 90 porque he puesto el transportador en Punta Leona y claro, como ponía al este, ¿no? Pues son 90. claro, pero ese 90 lo habías puesto tú. Sí, yo me lo he inventado. Claro, no te has inventado. Era el 90 que has puesto para dibujar el punto de llegada. Es decir, aquí lo que es importante es recordar que tenemos que poner el transportador siempre en el punto de salida. Vale. Claro, entonces son 160, rumbo 160, ¿puede ser? Eso es verdadero. Pero ¿qué te piden? El de aguja, con lo cual hay que aplicarle la corrección total para encontrar el de aguja. Menos 5,5, ¿no? Muy bien. Espera, que te lo hago. 160 menos 5,5. 165,5 Correcto. sería el rumbo de la de RA. RA de aguja, exacto. Vale, vale. Le he dado vuelta esta tarde al ejercicio este, ¿eh? Que es normal, ¿eh? O sea, aquí es normal liarse un poquito porque es un tiro para arriba, después tiro para abajo. Es decir, ya pide concentración, es normal. Y hay otro, pero bueno, si no, le doy una vuelta y si no, mañana lo comentamos, que es Vale. del 10. Sí, sí, siempre es más interesante, si no lo tenemos que resolver, ¿eh? Pero si uno mismo llega a descubrir dónde está el problema o resolverlo, eso queda más sedimentado en el cerebro y es más Claro, interesante. sí, por eso. Me lo miro y mañana... Pero sobre todo, si mañana no hubiera salido, lo tenemos que comentar. Vale. Nada, gracias. Muy Que bien. vaya bien. Hasta mañana, Alberto. O Adiós. sea que, Xavi, los resultados cuando no me lo ponen y ponen, por ejemplo, claro, me he guiado como que no había la comita, ¿sabes? Claro, no te preocupes, no te preocupes. Guay, yo decía, pero es que tiene coma lo mío, y eso no había coma y por eso... No, pero piensa que con el margen abrazamos un resultado con coma tranquilamente. Es decir, el planteo, el error no tenía, por otro lado, por poner el transportador aquí. Sí, ahí en Punta Leona en vez de... Porque es que ya era lo Correcto. principio. Vale. Correcto. Y luego tenía otro también por aquí. ¿Sabes? ¿Cuál era? El navegación 11, el número 2. Un segundo, me lo pongo a la vista. 11, el 2. Vale, tiene que ser de despiste puro y duro, ¿eh? Ya te lo avanzo. Pero vamos a verlo para ver dónde está el despiste, evidentemente, porque no hay que despistarse, pero va a ser seguro un tema de despiste. Espérate un segundo. Y con este estuve rato también, y este no. Se me iba transportado para otro lado, no sé. DV90 tengo puesto. Espérate que quiero dibujarlo. De Punta Armina a, si navegamos, vamos al faro de Cabo Negro. Ahora Espera, te lo pongo en la pizarra, pero quiero dibujarlo a medida que vas diciendo para ver el desarrollo. O sea, primero te pongo a la vista lo que es la zona de la carta que interesa, y entonces empieza a leer qué dice. Que yo
¿A qué distancia nos encontramos del faro Punta Almina si navegando observamos al faro del Cabo Negro? A una demora verdadera de 2,70 y a una distancia de 3,8 millas. Vale, eso me pide primero ubicar el Cabo Negro, que está aquí abajo, Y Punta Almina arriba, y si me dicen demora verdadera 270, se regresa a 180. correcto, con lo cual te da una demora opuesta de 90. Vale, hasta ahí había llegado. Y eso te pide dibujar justo hacia el 90. Vale, esa línea ¿Y también. ahora a cuántas millas? A 3,8. Dibujaría aquí la señal a 3,8. Ahí yo dibujé para arriba. No, porque te han dicho que vas con una demora verdadera de 2,70, es decir, tienes que estar en algún lugar de esta línea. Vale, y lo hemos pasado a 90, o sea, al este. Correcto. La línea, y entonces hace la línea desde el Cabo Negro. Y entonces, correcto, entonces desde aquí ya me dicen que vaya a Punta Almina y aquí tengo el rumbo. No, perdona, no me piden el rumbo, me piden que diga a qué, o sea, que hagas la pregunta, ¿a qué distancia está Punta Almina? Perdón, ¿a qué distancia nos encontramos del faro Punta Almina? Vale, perfecto. Pues una vez encontrado este punto, mides con el compás de aquí a aquí. De aquí a aquí, medido con el compás. Y se abren las millas. Y sabrás las millas y se acabó. Pues, claro, yo me había puesto la línea para arriba, para el norte. Claro, pero aquí no has hecho caso de la demora opuesta de 90, que muy bien me has dicho ahora. Esta demora opuesta es vital. Vale, que es el otro de esto. Vale, pues sería para allá, para el otro. Vale, por eso es que no encontraba las 13 millas por ningún lado. Vale, vale, es que son errores tontos, pero... Sí, pero que te joden el problema, está claro. Vale, ahora ya lo... Más cosas. Este... Albert, ¿tenéis alguna duda también para resolver? Sí, pero no es de cartas ni nada, es de... ¿El 8 siguen quedando plazas para el 8 de febrero? Juraría... a ver, me estás hablando de... De la ampliación. No, es de marzo, es el 8 de marzo. Ah, es el 8 de marzo. Ahí me sale el 8 de febrero. No, 8 y 9 de marzo. La ampliación, sí, pues siguen quedando plazas. Juraría que sí. Lo que pasa es que esta mañana que tengamos a Mari Carmen que nos lo confirme, no te lo puedo decir. Pero Vale. Juraría que sí. Mañana te escribo y... Pues sí, al WhatsApp de la escuela, sobre todo para que yo ya le avanzaré a Mari Carmen que antes, si hay una plaza, yo que sé, que antes de que viera tu mensaje o la llamaras, que te la asigne a ti si está libre. Pero igualmente contacta con ella lo antes posible y yo ya le avanzaré un mail diciéndole, ojo que Albert Sampero está pendiente de poder coger plaza para esta habilitación. Vale. Merci. Muy bien. Vale, queda bien. Venga, Vaya. Xavi, me falta un ejercicio. dime, ¿cuál? En navegación 10, el número 5. Navegación 10, un segundo, que me lo pongo a la vista. 10, el 5, vale, ya lo tengo ahí. Que si ves, es lo mismo que el que acabamos de hacer, yo creo, que el 2. Bueno, lo mismo, parecido en cuanto a concepto, pero no te pide rumbo en este caso. Vale, te pongo la hoja, debemos realizar si nos encontramos a 4 millas al noreste verdadero. Vale, entonces, aquí vamos a confirmar primero que no haya habido un error, otra vez tontorrón de dibujo inicial, porque lo que quiero preguntarte es, a la vista de tu carta, espérate un segundo, Tengo puesto 45. espérate un segundo. Entonces, lo primero es que nos dice el texto del problema que nos encontramos a 4 millas al nordeste del Cabo Negro. Entonces, desde el Cabo Negro, guíame, ¿qué línea tiene que salir desde Cabo Negro? Desde Cabo Negro, ¿qué línea tengo que dibujar? ¿Una línea hacia dónde? Vale, ¿qué rumbo vamos podemos realizar si a 4 millas al noreste verdadero? ¿Qué número es esa? Para el noreste, ¿no? Que es a la izquierda, derecha, arriba, abajo, en diagonal. ¿Así? No, tirando para arriba, para el norte. Vale, es decir, así, perfecto. ¿Sí? Y ahora, aquí tenemos que dibujar 4 millas. Vale. Porque me dicen que desde aquí quiero ir aquí, con lo cual el rumbo será de aquí hasta aquí. Y es claro, ¿verdad? Claro.
Lo ponen rebuscado. Y luego es fácil, porque es la línea esa y desde ahí, ¿no? Pero yo estaba con la línea y digo, ¿de dónde sale? Pero aquí es pensártelo y decir, a ver, yo tengo una salida y una llegada. Vale, y he puesto 45. ¿Está bien? No, porque este rumbo ya a simple vista ya no puede ser 45. 45 estaría por aquí. Y No, pero el 45 era del noreste. No, pero están diciendo el rumbo para ir a Punta Almina. Es solo hacer la línea y hacer luego las 4 millas y desde ese punto ya subo para arriba. Correcto, entonces te están pidiendo, no que pongas el transportador aquí y digas esta línea te ha servido para situarte. Te están pidiendo, si yo estoy aquí y quiero ir aquí, ¿cuál es el rumbo? Por eso tienes que poner el transportador aquí No, y mirar este número. Mirad ese número. Y entonces con ese número hago la fórmula menos Correcto. 3 y me dará el rumbo a... Correcto, porque eso es el rumbo verdadero y a partir de aquí con la corrección total, como has hecho bien antes, ya sacarás el rumbo de aguja. Claro, que yo veía los 640 y decía, ¿de dónde sale los 300? Claro, fíjate que por aquí ya tiene más lógica. Vale, pues lo vuelvo a hacer. Muy bien. Vale, ya estaría. Después de 6 horas haciendo esto. Bueno, pero eso es importante porque vas procesando toda la información, vas alimentándola y que te hayas quedado pillada en alguno que menos. No, pero me da miedo que se me olvide de aquí al examen, ¿eh? No se te va a olvidar, es porque estos son procedimientos que ahora cuando te salga algo parecido, ya lo relacionarás. Ya verás que puede haber alguna clavada, puede haber alguna más, tranquilamente, eso tampoco te va a preocupar, pero que cada vez son menos. Ya, pero cada vez complicas más, habrá más fórmulas. Tampoco muchas más. Bueno, pero que viene y claro, hay que ir procesando. Vale, pero ya estaríamos. Pues muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias. Hasta mañana. Mañana. ¿Alguna duda, Nicolás? Pero ya estamos. No, sí, me quedé clavado en todas, pero ahora con las preguntas que hicieron mis compañeros, tengo que... un poco ya camino a seguir. Sí,